jo no prohibiré mai res. Jo estic a favor de la llibertat d'expressió i de més llibertat d'expressió i de més democràcia. Per tant, a mi sempre em trobarà aquí i jo no m'amago de res. Jo he pres les decisions que crec que he hagut de prendre. Li he dit, m'he llegit la resolució i l'he contestada, senyora Arrimadas, i no m'he amagat absolutament de res. Buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta. Lo acaban de escuchar. Quim Torra, presidente de la Generalidad de Cataluña, sigue adelante en su desafío al Estado. Dice que no va a retirar los lazos amarillos en la propaganda separatista de los edificios oficiales, del edificio de la Generalidad. El defensor del pueblo catalán le ha recomendado que haga lo contrario, es decir, que quite esos lazos amarillos, esa simbología independentista en favor de esos golpistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Torra de momento no tiene ninguna intención de hacerlo. Ayer expiraba el plazo que le había dado la Junta Electoral Central al presidente de la Generalidad de Cataluña para que retire esa simbología. Torra no lo va a hacer y vamos a ver qué es lo que va a hacer el gobierno de España, en funciones eso sí, pero el señor Pedro Sánchez ya vimos en el día de ayer cómo recibe las críticas por parte del Partido Popular, con Pablo Casado, de Ciudadanos con Albert Rivera y también de Vox con Santiago Abascal. Ahora mismo nos vamos al Tribunal Supremo. Están declarando guardias civiles que participaron en registros y también interceptando algunos correos electrónicos destinados a la celebración de ese referéndum ilegal del 1 de octubre. Nos vamos hasta el Tribunal Supremo. Bueno, parece que no tenemos la conexión con el Tribunal Supremo. Volveremos enseguida. En cualquier caso, la noticia es que el Quim Torra, el presidente de la Generalidad, lo ha anunciado esta misma mañana en el Parlamento catalán, que no está dispuesto a retirar la simbología. El argumento que está empleando el nacionalismo catalán es que todo esto es una batalla, una cuestión de libertad de expresión y que mostrar esos lazos, esa simbología en favor del golpe del 1 de octubre no es otra cosa que la libertad de expresión. Lo dicen los mismos señores que han estado escondiendo las banderas de España en los edificios públicos durante años y durante décadas. Vamos a escuchar ahora a Buch ironizando con el Partido Popular por elegir a Álvarez de Toledo como número 1 en las listas al Congreso de los Diputados por la provincia, por la circunscripción de Barcelona. Vamos a verlo. Jo sé que no estan passant un bon moment després d'imposar-los un candidat a les eleccions a Madrid per Catalunya i que aquesta candidata digui que si un senyor està pegando tiros es más fácil de neutralizar que cuando salen muchas personas de una supuesta y legítima votación en la que dicen que la democracia és votar, jo m'he de solidaritzar amb vostès. De veritat que per un demòcrata, quan sent que el seu cap de llista a unes eleccions diu aquestes barbaritats, no puc fer altra cosa que solidaritzar-me amb vostès. Nos vamos ahora sí al Tribunal Supremo. Declaran guardias civiles que participaron en registros e interceptando correos electrónicos destinados a la celebración de ese referéndum ilegal del 1 de octubre. Nos vamos al Supremo. Bueno, tenemos problemas de sonido, volveremos a tratar de conectar, de tener conexión con el Tribunal Supremo. Guardias civiles declarando en el día de hoy. Ya saben que los agentes de la Guardia Civil están pidiendo a Manuel Marchena, el presidente de ese tribunal, que se respete su derecho a no mostrar el rostro. Esos guardias civiles no quieren aparecer en los medios de comunicación, tienen todo su derecho y les entendemos perfectamente, porque en Cataluña desde hace ya mucho tiempo se está persiguiendo a quienes velan por el cumplimiento de la ley, por la unidad de España y porque el Estado tenga presencia en todos los territorios, también y especialmente en este caso en el catalán. Hemos visto las palabras de Buch arremetiendo contra el PP por esa elección de Cayetana Álvarez de Toledo. Vamos a ver ahora uno de los encontronazos que ha tenido lugar esta mañana en el Parlamento catalán entre el gobierno nacionalista, separatista de Quim Torra y Ciudadanos. ¿Cómo es posible que ustedes no vean que no se puede utilizar TV3, los edificios públicos, la Consellería de Interior para asfixiar a la oposición? ¿Qué va a explicar usted cuando vaya a Europa, señor Bosch?
va a explicar que se niega a cumplir con la ley, que pide consejo al síndic para hacerlo, que no va a organizar unas elecciones democràtiques, cumpla con su deber. Per respondre té la paraula el conseller. Senyor Carrizosa, volen saber què és manipulació electoral? Manipulació electoral. En jornada de reflexió, portada al diari ABC, 11 de març del 2019. Puigdemont en Ciudadanos. Igea gana las primarias tras el recuento de votos. El País, 14 de març. Ciudadanos silenció el fraude en las primarias hasta que los críticos amenazaron con ir al juzgado. El Mundo, 17 de març del 2019. Denuncian un posible pucherazo en las primarias de Ciudadanos en Cantabria con 20 votos en una misma IP. I vostè té la barra de parlar de frau electoral, però si vosaltres sou el frau sou vosaltres. Mientras esto sucede en la Cataluña institucional, dentro del Parlamento catalán, fuera siguen los ataques de los cachorros de la CUP, de Arran, contra todo partido que se oponga a la independencia, en este caso Partido Popular y Ciudadanos, que ayer eran víctimas de los ataques de los más fanáticos, de esas juventudes que están al servicio del señor Torra. Nos acordamos todos cuando Torra decía que había que apretar pues estos cachorros de Arran, las juventudes de la CUP, vaya si lo están haciendo. Vamos a verlo. Los radicales de la CUP y sus cachorros vuelven a dejar claro cuál es su concepto de libertad de expresión. Acción feminista, volver a la ley del aborto por supuestos, la amenaza de las leyes racistas contra las mujeres inmigrantes, la defensa de los vientres de alquiler. Las feministas señalamos las sedes de Ciudadanos y PP para reivindicar el derecho a nuestro propio cuerpo. Unos actos que, desde el Partido Popular y Ciudadanos, no han tardado en condenar. Una vez más, los fascistas vuelven a atacar la sede de Ciudadanos en Barcelona, rompiendo cristales, haciendo pintadas y lanzando pintura. Vuestras amenazas, insultos y señalamientos no nos callarán. Seguiremos defendiendo la democracia, la unión y la libertad. Así ha amanecido hoy la sede del PP de Cataluña. Por mucho que la Kale Borroka nos ataque, señale o amenace, no nos vamos a callar. Los enemigos de la democracia y la libertad quieren expulsarnos de nuestra tierra, pero no lo conseguirán. Pero no era la primera vez en la que el separatismo más radical adquiría el protagonismo en el escenario político catalán. Hace unos meses, en noviembre, los radicales de Arran llenaban de pintura amarilla el portal de la casa del juez Llarena. O vean si no otro ejemplo, con mensajes como este, Arran amenaza con reventar el acto que han organizado los de Vox en Barcelona el próximo 30 de marzo. Y otra de las huellas de este radicalismo de las juventudes de Arran a las que nos tienen acostumbrados es esta. En este vídeo que colgaban las juventudes de la CUP en las redes sociales se ve a varias personas lanzando bolas con pintura roja contra la fachada de la comisaría de policía en Terrassa. Parecen muchos, pero estos son solo algunos de los ataques violentos de la CUP a los que no piensan como ellos. La bala vencida y en este caso se cumple. Ahora sí que sí, nos vamos a ir al Tribunal Supremo, ya tenemos señal con el juicio que se está celebrando contra los líderes golpistas. Están declarando guardias civiles que participaron en registros e interceptando correos electrónicos destinados a la celebración de ese referéndum ilegal del 1 de octubre. Vamos al Supremo. ¿Junto con 10 personas o más? En algunos sí, otros no. Perdón, hay un correo, creo que es el último de todos, que es un correo respuesta a un email de un correo del señor Carles Mundó, en el que da las gracias a todos y ese correo respuesta es de otro gerente territorial diciendo que ánimo, que muy bien, que muy fuerte y que hay que estar fuerte. Y ese creo que es del 20, creo que si no recuerdo mal, del 29-30 de septiembre de 2017. ¿De qué fecha, perdón? 29-30 de septiembre, más o menos, 28 más o menos, a finales de septiembre. Según... A poquitos días de la celebración del referéndum. Sí, es el correo electrónico número 11 al que usted se refiere y efectivamente es del 30 de septiembre. Exacto. Pero este correo ya se le consta que es después de la indicación final, última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sí, pero... Y recuerda si en este correo, además el señor Mundo dice que lo que tienen que hacer es aplicar el sentido común. Sí, hay que estar serenos, hay que aplicar el sentido común y ya está. Y muchas gracias. Vale, muy bien. Voy acabando, señoría, 2 preguntas más y acabo. Entre los correos analizados, que haya podido estar copiado el señor Mundó, ¿han encontrado alguno
en el que la magistrada de apoyo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estaba dando las gracias a la gerencia por las gestiones y los servicios dispuestos por gerencia para el Tribunal Superior de Justicia durante el fin de semana del 30 y el 1 de octubre. ¿Lo han encontrado este? No, yo lo he analizado y lo he encontrado. No. Y otro correo de 3 de octubre de 2017. Si el último es el 30 de septiembre... No, le pregunto. No hay más correos más posteriores. Y no, lo digo porque ustedes debieron analizar pues, un grupo de correos y seleccionar los que consideraron interesantes. Exacto. Si dentro de los que no consideran interesantes, había uno de 3 de octubre de 2017 en que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decía que había quedado gratamente satisfecho de la operatividad de la presidencia y de las medidas adoptadas los días 30 y 1 de octubre. No lo Tampoco. refleja el informe. Y en algún correo que hubiera, y con esta pregunta acabo, señoría, un certificado de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 20 de diciembre de 2017, en el que manifestaba y certificaba que no había habido ningún problema en ninguno de los 49 partidos judiciales de Cataluña. No lo sé. Pues nada más preguntas, señoría. Muchas gracias. Ya puede usted marcharse, pero espere ahí en la silla que le van a dar ahora mismo el... Ahora, señor presidente. Bueno, pues sí, rompimos aquí hasta mañana a las 10, que seguiremos con el examen de los testigos. Seguimos en la redacción abierta. Tenemos que darles una noticia de última hora y desgraciadamente es una noticia trágica. Un atentado terrorista, un ataque terrorista en Italia. Un hombre senegalés ha atacado un bus escolar, prendiéndole fuego, quemando ese autobús escolar, dice, en venganza por los muertos en el mar. Es una información del diario ABC, que ha salido publicado hace un rato. Y de momento no tenemos más información. Seguiremos ampliando la información que nos vaya llegando de este terrible suceso. Un senegalés prende fuego a un autobús escolar en Italia contra Salvini, dice, para vengar la muerte de los inmigrantes que desgraciadamente pues, han perdido la vida en el mar Mediterráneo. Volveremos al Supremo en cuanto podamos, que están declarando los guardias civiles que participaron en el registro y en interceptando también correos electrónicos destinados a ese referéndum, a organizar esa consulta ilegal del 1 de octubre. Pues decíamos antes que mientras todo eso va ocurriendo dentro de las instituciones catalanas, en el Parlamento catalán, fuera, los cachorros de la CUP, Arran, atacaban a los distintos partidos, Ciudadanos, PP, también a Vox. Todo el que se opone a ese rodillo nacionalista en Cataluña, pues es señalado en primer lugar pues, por algunos medios de comunicación de ámbito nacionalista, también por los políticos separatistas y luego en última instancia el trabajo de la agresión pues siempre viene de mano de estos grupos radicales, las juventudes de la CUP, en este caso los señores de Arran. Recordamos ahora la manifestación que el pasado fin de semana tenía lugar en Madrid, el sábado, convocada por ANC y Òmnium Cultural. Nuestro compañero Kaki Minuesa acudía a esa manifestación en el centro de Madrid, en plena Plaza de Cibeles, para desmontar uno a uno los argumentos separatistas. Vamos a verlo. Aquí tenéis, estas son las caras de los que tienen que seguir vendiendo humo a los separatistas catalanes, de los que tienen que alimentar ese sueño de la independencia. Estamos en la Castellana, en Madrid. Sí, aunque veáis tantas banderas esteladas, hoy vais a escuchar los razonamientos del independentismo, razonamientos surrealistas. Por el derecho de autodeterminación. Exactamente. Bueno, pero ese derecho no lo recoge nadie. ¿Nadie quién? Ninguna constitución en España no se recoge. ¿Y cuál es tu problema?
No, mi problema es que están exigiendo un derecho que no existe. Un derecho a la autodeterminación. El derecho a la autodeterminación no existe, no está recogido. Es su opinión. No, es cierto que no existe. Es su opinión. Oiga, cuando ustedes hablan del derecho de autodeterminación, eso no existe en la Constitución. No sé, no. No lo sabe, ¿no? No. ¿Cómo que ese término no existe? Bueno, como no existe el derecho de autodeterminación, o sea, son cosas... Pero, bueno, ¿qué entiende usted por qué no existe? ¿Qué quiere decir Pues que no está en la Constitución, que ningún país refleja el derecho de autodeterminación, lo normal. Eso de que no exista, o sea, puede no existir en un contexto concreto, querrá usted decir, pero que no exista el derecho de autodeterminación. Sí, de las colonias, de las colonias de África y la India. Pero, ¿qué me quiere usted decir? ¿Que no hay procesos políticos que puedan darse en distintos países? No hay derecho de autodeterminación, efectivamente. Es lo que le digo. ¿Qué tiene que ver? Pues ¿qué es lo que ustedes reivindican? Pero es que no me está entendiendo usted. A reclamar que tenemos derecho a elegir nuestro futuro. ¿Y qué se lo impide? Estamos en democracia, ¿qué se lo impide? No, la democracia es muy falsa aquí. Que no haya unas élites madrileñas. ¿Unas élites madrileñas? Sí, que tienen a todo el resto del país acojonado. Que todos los recursos los centraliza aquí. ¿Se está escuchando usted? Me escucho perfectamente. Las élites madrileñas. Exactamente, y tú perteneces a esas élites. Yo pertenezco a las élites madrileñas, pero se están manifestando en libertad, ¿no? Sí. Entonces... Ya está bien, pero queremos exigir tener libertad aquí y en Cataluña, que no la tenemos. No hay libertad en Cataluña. No hay libertad ¿Por qué no hay libertad en Cataluña? Porque los gobernantes no nos lo permiten. Yo estoy aquí porque el 1 de octubre las policías la liaron contra catalanes, ¿sabes? Contra gente que iba simplemente a votar. La policía cumplía la ley y esa gente... No, esa ley, no tirando de los pelos no es cumplir la ley. Pegando patadas no es cumplir la ley. ¿O sí? O sea, que usted dice cómo debe cumplir la ley la policía. Usted Hombre, pero ¿tú tienes razonamiento para verlo eso? O sea, la violencia solo la puede ejercer los cuerpos de seguridad del Estado. No, hombre. Para ella. No, una violencia controlada, no me fastidies, entonces estamos hablando de los matices, ¿no? Tenían que haberla aplicado. No, una rebelión donde se han pegado de hostias por parte de la policía, no jodamos. ¿Rebelión? Eso es lo que dicen. Por la libertad. Por la libertad. ¿Y no existe libertad en España? No. ¿No existe libertad en Cataluña? No. ¿Qué tenemos? ¿Una dictadura? Casi. ¿Por qué? Porque hay presos políticos. ¿Hay presos? No hay presos políticos, Bueno, hay un juicio. Es mi opinión. Pues que no hay presos políticos en España, señor. Hay un juicio, ¿no? Y tendrá que dictaminar. No hay un juicio. Injusto. Hay un juicio injusto. Claro, determinado. ¿Por qué? ¿Por qué es injusto? Porque sí, y ya le vale, ¿no? Es un juicio injusto porque sí. Presos políticos. ¿Políticos presos? No, presos políticos. ¿Por qué? Porque aún no se ha demostrado que tienen nada. Pero no son presos políticos. Son presos. Claro. ¿Por qué? ¿Por política? No. Presos políticos. Por desobedecer la ley. Presos políticos. No, por desobedecer la ley. Prisión y política. Presos políticos. La violencia fue solo por parte de los policías. Entonces, allí dejaron los jeeps cargados de armas, provocando. La señora que entró dentro no quería salir y tenía dejaron los jeeps cargados de armas, sí, provocando. Señor, ¿cómo dejas un jeep vacío sin nadie cargado de armas? Señor. ¿Qué sentido tiene? ¿Tú sabes la obligación que tienen de cuidar su armamento? O sea, pues lo dejaron, que la Guardia Civil dejaron. Sí, eso está completamente documentado. Uno de los derechos humanos es el derecho de autodeterminación. Vale, ese no existe en la Constitución española. No, claro, pues eso se tendría que incluir. Claro, entonces, ¿qué proponen? Aparte de protestar, ¿qué proponen? No, pues que se respeten los derechos humanos, entre otros el derecho de autodeterminación. Vale, pero como ese no existe ni está en ninguna Constitución registrada... Pero es que aunque no esté registrado en la Constitución... No, lo inventamos. La Constitución está obligada a respetar los derechos humanos. Esta es la imagen del independentismo. Y muchas gracias. Pasivo. 6:19 de la tarde, seguimos en la redacción abierta. Se incorpora nuestra compañera Patricia Tenorio. Muy bienvenida. Muchas gracias, Javi. Bueno, antes de ir con el asunto que nos trae Patricia, recordar que en Italia, en la localidad de San Donato Milanese, se ha producido un hecho lamentable. Un ciudadano de origen senegalés ha prendido fuego a un autobús escolar, dice, en venganza contra Salvini, contra los compatriotas, contra los africanos que han muerto en el Mediterráneo. Ha prendido fuego al autobús escolar, había 51 escolares dentro, alumnos, pero lo ha hecho después de obligar a todos esos alumnos que se bajasen del autobús. Las informaciones que tenemos es que afortunadamente no hay que lamentar ningún tipo de daños humanos. Patricia Tenorio, otro suceso trágico y bastante desagradable, por cierto, en Azuqueca, un pueblo, una localidad de Guadalajara. Hemos conocido que hace un año
la manada, bueno, son marroquíes y son también nigerianos, entre 15 y 20 años, pues violaron a una niña menor de 12 años. Y todo esto, lo sorprendente es que ha trascendido un año después de los hechos acaecidos, que fue en marzo de 2018. Para ser más exactos, Javi, el 15 de marzo de 2018 se produce un hecho insólito, que es verdad que estamos un poquito más acostumbrados a venir escuchando diferentes manadas en unas ciudades y en otras, pero esta llama mucho la atención porque se trata de una menor, pero de 12 años, que fue violada en Azuqueca de Henares, en una localidad de Guadalajara muy cercana a Madrid, cerquita de Alcalá de Henares, que seguro ese nombre les suena más a nuestros espectadores. Pues bien, te voy a contar la historia un poco cómo la han trasladado, cómo la han contado. Ese es el lugar en el que ocurrieron los hechos. Es una residencia de ancianos abandonada y cerquita de ese lugar está un parque donde se encontraba esta niña con más amigos, hasta que llegaron un grupillo de unas 6-7 personas y cogieron en volandas literalmente a 2 niñas, entre ellas esta chica de 12 años, y las metieron en esta residencia abandonada, en una habitación, y según relata la víctima, tras oírles discutir en otro idioma, en árabe, decidieron dejar suelta de soltar a la otra amiga porque era mora, entrecomillado literal de la declaración de la acusada. Por lo tanto, se quedaron tan solo con esta niña de 12 años y lo que hicieron fue, entre las 6 personas, la maniataron, la sujetaron brazos, piernas y le taparon la boca y empezaron a violarla, primero analmente. Ella relata cómo siente que son 5 o 6 personas y a pesar de que ella gritaba, a pesar de que ella llamaba, pedía auxilio, no cesó, sino que después, uno a uno, siguieron violándola, pero esta vez vaginalmente. Fueron 45 minutos de verdadera tortura, una tortura que, por cierto, escuchaban desde el otro lado de esa puerta de la residencia de ancianos abandonada sus amigos que intentaban entrar, pero esta manada, esta banda, les decían que como entraran, que no iban a salir. Tras poner esa denuncia ese mismo día, ese 15 de marzo de 2018, se empezaron a detener a los presuntos culpables, que eran 4 menores de edad de origen marroquí y 2 mayores de edad, uno de origen marroquí y otro de origen nigeriano. En estos momentos tan solo hay uno en prisión provisional, la otra persona mayor de edad está en libertad hasta que se celebre el juicio. Y va a ser mi siguiente pregunta, Patricia, el tema judicial, ¿cómo está ahora mismo la situación? Y los 3 menores pactaron con la Fiscalía 3 años de internamiento en un centro de menores y 5 de alejamiento de la víctima. Esa es la parte de los menores, pero los 2 que eran mayores de edad, como te acabo de comentar, uno es el único que está en prisión provisional, el otro está en libertad hasta que se celebre próximamente el juicio. Un hecho sin duda desagradable y lamentable. Sobre todo la pregunta de por qué ha estado silenciado esto hasta ahora, ¿cuál es el problema? Esa es una de las grandes cuestiones. Yo no me quiero aventurar, no tengo la respuesta al 100%, pero el hecho... Este es el titular de Diario El Mundo, la manada de Azuqueca silenciada durante un año. Es que hoy la noticia no es una manada vuelve o viola a una niña de 12 años, no. La noticia es que una manada en Azuqueca silenciada durante un año. Es un poco impactante, ¿no?, que el titular sea sí, porque previendo realmente que es... Este tipo de hechos que llegan a los tribunales, que llega a manos de la justicia, que no se filtre, me parece bastante sospechoso. No sé al 100% la razón, pero yo sí puedo barruntar, por ejemplo, el origen de los culpables, de los violadores, origen marroquí y origen nigeriano. Lógicamente, si lo comparamos con lo que sucedió en los Sanfermines de hace 3 años, los de 2016, la manada eran todos sevillanos. Vimos reportajes y directos hasta en la puerta de la casa, por ejemplo, de José Ángel Prenda. Vimos que el despliegue de los grandes medios de comunicación fue increíble y además hablando de un asunto que fue calificado por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, si no recuerdo mal, de abuso sexual y no de agresión sexual. Es decir, no lo consideró la justicia una violación. Este caso es mucho más grave siquiera porque sí que está demostrada esa violación y porque se trata de una menor, de una niña de 12 años. Realmente terrible este suceso, Patricia. También me sorprendió, por cierto, lo has comentado, el hecho de que una chica que acompañaba a esta niña, pues la soltaron por el hecho de ser mora. Ser mora, como decía el testimonio.
Pero ¿a quién les pedimos responsabilidades, Javier? No sabemos a quién pedírselas en este caso. Realmente lamentable este suceso, lo seguiremos denunciando todos, los comentan quienes lo comentan. Lo que no nos parece lógico en ningún caso es que si lo hacen extranjeros, sobre todo si son africanos o musulmanes, todo esto sea silenciado por el establishment, por los grandes medios de comunicación, por el sistema en definitiva. Y nosotros, desde luego, que si nos llega este tipo de información las vamos a difundir sí o sí. Patricia Tenori, muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguimos con más asuntos. En unos minutos vamos a tener a Bertrán Ndongo. ¿Quién es este señor? Se preguntarán todos ustedes. Pues es un simpatizante de Vox, es africano, es de raza negra y ha aparecido en algunos medios de comunicación. Lo han presentado como el negro de Vox. A mí la verdad que este término no me gusta nada. Ellos realzan el hecho de que sea negro y de que sea africano y que sea inmigrante. Les parece algo imposible el hecho de que posteriormente pues, pueda apoyar a Vox. Me dicen también que se ha afiliado al partido de Santiago Abascal. A la vuelta de la publicidad vamos a estar con él, no se lo pierdan. Impresionantes que han pasado en España en los últimos años es que de repente los españoles hemos descubierto que somos españoles. Es una cosa fantástica. Bueno, bienvenida sea. Y una magnífica forma de celebrar eso son nuestras constituciones. Las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han sabido expresar el alma de una sociedad, la sociedad española, en diferentes momentos. Esto es lo que les ofrecemos hoy. Un álbum precioso de Teófilo Ediciones, unas ediciones cuidadísimas y además un texto de interpretación de todas ellas. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición. Es un regalo formidable, además de muy bonito, con ese gran óleo del juramento de las Cortes de Cádiz en el frontispicio. Precio, 99 euros. Son 99 euros sin los gastos de envío. ¿Cuáles son los gastos de envío? Para la península, 5 euros. Para Baleares, 10 euros. Y para Canarias, Ceuta y Melilla, 15 euros. Usted lo pide y en 48 horas máximo lo recibe. El pago hay que realizarlo contra reembolso, a la antigua, en efectivo, a la entrega del paquete, que es el mejor modo de asegurar que usted recibe esta auténtica pieza de orfebrería editorial. ¿Dónde pedirlo? En el teléfono 91-616-2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu. Pone usted su nombre y apellidos, la dirección completa, incluido el código postal, muy importante, y un teléfono de contacto, preferiblemente móvil, ya sabe, y asunto arreglado. No deje pasar esta oportunidad porque España, las constituciones y usted se lo merecen. Seis y 28 minutos de la tarde, seguimos en la redacción abierta. Se incorpora Bertrán Ndongo, es simpatizante de Vox, afiliado de Vox. Muy bienvenido. Muy buenas. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, que a mí me ha llamado mucho la atención estos últimos días, has aparecido en grandes medios de comunicación, te he visto en Antena 3 alguna mañana, algunos medios que luego presumen mucho de luchar contra el racismo, pero a ti te han presentado literalmente como el negro de Vox. ¿A ti eso te molesta, Bertrán? Sí, bueno, la verdad nunca me ha molestado que me llamen negro. Lo que pasa es que etiquetarme como el negro de Vox, la verdad que es un poco molesto, pero nada que me pueda matar. O sea que aguanto el chafarón. Tú eres camerunés, Bertrán. Así es. ¿En qué año llegas a España y cómo llegas a España? Llego aquí en España hace prácticamente ya una década y llegué a España por un visado que había pedido desde Camerún y así llego en España, por los medios legales, si lo puedo llamar así, claro. Bueno, llevas 10 años en España. ¿A qué te dedicas? ¿Puedes contarnos a qué te dedicas? Sí, yo trabajo con el personal de limpieza en el cuartel general de la Armada. Ajá. Y estoy allí haciendo trabajos con máquinas de limpieza y cristaleros y todas estas cosas. Bertrán, es una pregunta que ya te han hecho, pero que yo me siento obligado a realizarte. A Vox, muchos medios de comunicación, Intereconomía es un medio pequeño, los grandes medios todo el rato hablan de que Vox es un partido, bueno, le ponen mil etiquetas, el de homófobo es una de ellas, pero también es la etiqueta de racista, que Vox es un partido racista. Tú siendo negro, ¿cómo puede ser que simpatices con Vox? Además, estás afiliado al partido. Sí, hombre... ¿Para ti es racista Vox? Para mí no. Yo no creo que se diga que hay que tener una inmigración coordinada y responsable sea racismo. No lo concibo así. Cada uno tendrá su opinión, yo tengo la mía.
Y yo no opino que Vox sea racista por decir que hay que tener una inmigración coordinada y responsable, porque es muy importante, es muy importante. Yo creo que teniendo una coordinación de la inmigración podemos evitar también la cantidad de muertes que tenemos en el mar, y la gente que malviven en las calles africanos, que están aquí malviviendo en las calles. Yo creo que con una inmigración coordinada y responsable se puede llegar a evitar estas cosas. Bertran, llevas 10 años en España, lo has dicho. No sé si conocen mucho el tema de los grandes partidos españoles, el tema de la historia. Luego entraremos por algo que te dijo una periodista el otro día acerca del franquismo. A mí me hizo mucha gracia que no te dejase opinar a ti sobre un tema pasado. Bueno, luego entraremos con eso, digo. Pero la pregunta que te iba a realizar es ¿por qué te gusta Vox? ¿Cuáles son las propuestas de Vox que a ti te han convencido para decir voy a apoyar a este partido, además me voy a afiliar a este partido? Hombre, una de las grandes razones por la que me gusta Vox es porque yo soy católico, y la mayoría de los dirigentes de Vox apoyan en lo que es el catolicismo, porque es lo que es Europa. Quien dice Europa dice católico, y como yo soy católico y veo que el único partido capaz de defender el catolicismo es Vox, por eso apoyo a Vox. Y también me gusta Vox por el patriotismo que intenta inculcar a la sociedad, porque hemos llegado a un punto en el que tenemos miedo de decir vive España, tenemos vergüenza de poner una bandera de España en un brazo, nos increpan por eso. Y yo creo que no se puede permitir en un país tan bonito como este, un país tan libre, tan democrático, maravilloso, bien visto afuera, que un español tenga vergüenza de decir vive España. Es una de las razones por las que a mí me gusta Vox, y también me gusta Vox porque habla sin pelos en la lengua cuando tiene que tratar un tema. A mí no me gusta mucho la incoherencia, no me gusta sentirme que me mientan, me gusta la gente firme, que dicen las cosas que a lo mejor no me agrada que me vayas a decir, pero que me lo dices, porque es honestidad. Lo que yo no, los otros partidos que Podemos ya, por ejemplo, yo soy anti-Podemos total, o sea que yo no puedo con Podemos. ¿No te gusta Pablo Iglesias? No, para nada. Pero si Pablo Iglesias dice que tienen que entrar todos los inmigrantes a España. No, que tiene un chalet, también podría poner. Yo creo que tiene varias habitaciones, no sé cuántas habitaciones en su casa. Yo creo que tiene espacio, ¿no? Yo creo que tiene espacio para meter unos cuantos, muy bonita, hay piscina, hay todo ahí, unos cuantos hermanos podrían vivir muy bien. Yo creo que es un mentiroso, es un puro mentiroso, un demagogo absoluto. Solamente el ejemplo de esa casa es un ejemplo, es literal. Es decir, hace poco el ministro de Economía español, para él era basura por comprarse un ático de lujo, le llamaba casta, todo esto, y nos vendía que él seguiría viviendo en su casita de su madre en Vallecas, y se toma, se compra una casa de 600.000 euros ese señor. O sea, hasta ahí llega un poco la cosa. Vemos a Echenique, donde vive, cómo vive, vemos a Monedero, que va, un corrupto absoluto, vemos cómo apoyan a Venezuela con la miseria que está hundiendo este país, y son ellos los grandes responsables. Nos han vendido durante un tiempo que Venezuela tenía que ser el espejo para nosotros, y yo creo que ahora mismo todos los españoles deberían de mirar a Venezuela y preguntarse, ¿esto es lo que querían esta gente para nosotros? Por lo tanto, yo creo que hay que decir las cosas como son, y hay que dejar grandes eslogans que luego no son capaces de hacer. La gente que están andando por la gente, es que realmente los inmigrantes son gente muy luchadoras. Tanto los que venimos de Sudamérica, de América, del centro, de África, somos gente muy luchadora, y la mayoría son gente honestas. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que no ayudan a que la gente sigan respetando al inmigrante. Una de ellas se llama Pablo Iglesias y sus tonterías, porque animan a que los inmigrantes hagan cosas que luego unos españoles se indignan a ver a un inmigrante y decir que ya estoy harto. Por ejemplo, cuando murió el chico ese que murió en Lavapiés de un infarto, sí. Luego Pablo Iglesias y su trompa salieron a decir que le había matado un policía, sí. Se lió la que se lió, todo Lavapiés rompieron, lo que no se rompe la factura, se llevó al ayuntamiento y le pagan todos los trabajadores. Y a ver si, Raquel, podemos ver la imagen de la calle que le han dedicado en Lavapiés a ese mantero, si no me corrige Bertran, sí. Creo que era Mantero el que muere efectivamente hace un año por un infarto. Era una imagen de ayer, la teníamos, porque el Ayuntamiento de Madrid
Dice que fue víctima del racismo institucional. El racismo institucional. Algo Hemos delirante. llegado. O sea, no podemos permitir. Es un insulto. Totalmente. A mí me duele que la muerte de ese hermano. Nadie debe de morirse de esta forma, pero nadie hasta ahora, ningún juez ahora ha demostrado que lo mató un policía. Por una el causa policía, natural. de hecho, estuvo intentando reanimarle, hizo todo lo que pudo para reanimarle, pero dimos por hecho que la policía fue la culpa y se hirieron a un montón de policías, se reventó lavapiés y yo creo que no se puede permitir ese tipo de insultos hacia España, no es justo. Bertran, hace un instante hablamos de Podemos, un partido como el de Pablo Iglesias que le regala los oídos a los inmigrantes. Entre todos estamos a favor de la inmigración no ordenada, de la inmigración irregular, la que entra en España saltando la valla de Ceuta y de Melilla. Muchos se lastiman las manos por las concertinas, muchos entran agrediendo a los guardias civiles y a los policías nacionales y desgraciadamente otros, los que vienen por el mar, mueren pues a causa de que vienen en barcos que no están preparados, que no están acondicionados, que son pateras y que a causa del fuerte oleaje o de la tempestad pues mueren en mitad del mar. ¿Tú qué le dirías a Pablo Iglesias? Y luego, en segundo lugar, yo entiendo que desde el punto de vista inmigrante, si llegas a un país nuevo y hay un partido que te regala los oídos de esa manera, que entren todos, que os vamos a dar una casa, un trabajo y todo fenomenal, ¿qué dicen tus compañeros, tus amigos inmigrantes? ¿Qué te han dicho cuando tú les has dicho y has aparecido en televisión diciendo yo soy de Vox y no me gusta Podemos? A mí me odian, recibo todo tipo de insultos de su parte y me lastima un montón, me duele mucho porque una de las razones por las que yo emprendí ese camino, el primer vídeo que hizo que tuvo millones de repercusión en toda España, fue justamente en el sentido de advertir a un montón de inmigrantes sobre los muertos en el mar, porque te aseguro que no hay mayor tragedia en los últimos años que la cantidad de gente que se han quedado en el mar. Y yo creo que es muy triste. Y una de las razones por las que la gente se muere en el mar se llama el efecto llamada. Y seguimos fomentando el efecto llamada, seguimos prometiendo el cielo, seguimos sin contar la realidad. Y estamos ahí todos los días metidos. Y las mafias se aprovechan de todo esto. Las mafias se aprovechan de la gente que sufren, les maltratan, les tratan de una manera inhumana ahí en Libia, en Marruecos antes de cruzar y todo eso. Y nadie habla de eso. Yo creo que debemos de inculcar, hacer entender a muchos africanos que no emprendan ese camino. Como decía, la principal razón por la que yo decidí emprender ese camino fue porque yo tengo un montón de conocidos míos que han emprendido ese camino y sus madres sabían que habían pasado por allí, me llamaban sus madres, oye Bertrand, ¿sabes algo de tal? Porque hace un montón de tiempo no hablamos con él, la última vez que hablamos decía que se iban a cruzar en todo tanto, no sé qué. Y yo le decía, no tengo ni idea, hace mucho que no hablo con él. Y yo doy por hecho que estará en el fondo del mar. Es muy duro para mí, porque son amigos. Y yo me empeño en decirles, no vayáis por el mar, no cojáis esta barca, no pagas tu dinero a un traficante, porque no te van a... Se habla poco, Bertrand, porque luego se ponen las medallas de solidarios de las ONGs europeas y americanas que están siendo cómplices y responsables de lo que está narrando Bertrand, de primera persona, vamos. Compañeros suyos que conoce, ellos son los que hablan con las mafias, que a su vez les han sacado un montón de dinero a esos hermanos tuyos africanos de otros países también, aparte de Camerún, han pagado un dineral, los han metido en un barco, los han lanzado al mar y de pronto la ONG que llama a la mafia sabe perfectamente la ubicación del barco. Eso nos hace sospechar de que lógicamente hay un entramado, hay una conexión entre las ONG por un lado y esas mafias. Las ONG vienen y se traen el barco a costas españolas o italianas. Claro. Entonces, esto es un círculo al que nadie quiere poner freno, pero por el camino este efecto llamada propicia que muchos inmigrantes africanos pues mueran en el mar. Habrá que empezar a hablar de quiénes son de verdad los responsables. Hay que denunciar esto, porque recuerdan los tiempos en los que los barcos americanos iban a comprar esclavos en África, en estas condiciones inhumanas que vienen en un barco. Le aseguro que si cuando les lanzan en el mar, si son 30, llegan 10 aquí. Y celebramos, les acogemos, que muy bien, pero que los 20 otros ¿dónde están? Porque el amigo mío que está en el mar, que me contó como un poco el viaje, decían que nos encontrábamos con que en el mar estábamos pisoteando a alguien en nuestros pies y estaba muerto, y lo sacábamos, lo tiraba en el mar. O sea, parece que estamos contando una historia, un cuento, pero es una realidad. Y lo estamos intentando esconder. Y también hay que recordar una cosa. Hace 2 días anunciaba Pablo Iglesias 1.200 euros para cada hijo de un inmigrante y 600 euros al mes.
O sea, es decir, no hay por dónde cogerlo. ¿Quién va a pagar esto? Yo le aseguro que si mañana sale adelante esto, yo dejo de trabajar. Yo llamo a mi jefe y digo, mira, guarda tu trabajo, yo no puedo trabajar, yo voy a tener 600 euros al mes, ¿qué hago trabajando? Tengo 3 hijos, le van a dar a cada uno 1.200 pavos y yo estoy en casa tan a pancho. Esas son medidas tan irresponsables que hacen que mucha gente, un parado de larga duración, se hace la pregunta, yo cobro 420 euros como parado de larga duración. Soy español, llevo viviendo aquí, trabajado toda mi vida, estoy parado y cobro 420 euros. Y un inmigrante cobrando 600 euros. O sea, y la gente, un jubilado que tiene una pensión de 500 euros, diría lo mismo, se preguntaría, pero ¿cómo voy a cobrar yo 500 euros, 600 euros y de Mira, pensión Bertran, y no sé qué tal? Este es el rótulo de la calle. Así es. En el barrio de Lavapiés. Así Dice, es. en esta calle murió el 15 de marzo de 2018 Mamen Vallé, víctima del racismo institucional del Estado español. Obviamente no puedes estar de acuerdo con algo así, ¿verdad? Yo no puedo estar de acuerdo. Se puede poner una calle a cualquier persona, no pasa nada. Pero poner allí que fue por el racismo institucional, yo creo que no han calibrado la palabra, o es irresponsabilidad o es un odio a España que no se puede permitir Esto ese tipo de además cosas. de ser falso, porque sabemos por la autopsia, por los informes médicos de aquellos días, que este señor desgraciadamente murió por causas naturales, sufrió un infarto, pero digo, además de mentir, el Ayuntamiento de Manuela Carmena le pega una patada brutal a su propia policía, la policía municipal, la que depende del ayuntamiento. Le están acusando de haber matado a un ciudadano. Si a Manuela Carmena le importa realmente un pepino nuestra policía municipal. Hemos visto hoy como los de la CUP increpaban a los militares en Barcelona y el año pasado lo hizo Ada Colau. O sea, una señora real, una inútil total que no ha hecho nada para este país, se permite el lujo de increpar a un policía. A un policía que ha dedicado su vida en este país, que dedican sus vidas para defender España. O sea, ¿qué sería España sin nuestras Fuerzas Armadas? Sin la UME, sin nuestras fuerzas de tierra, de los bomberos, toda esta gente que se juegan el alma por España, por nuestra seguridad. Se permite el lujo a la señora Colau de decirles que no pueden estar allí. O sea, dígame usted si esto es un comportamiento de un dirigente responsable que pretende que yo sea, que le vote, que yo diga me representa. A mí no me pueden representar algo así, por lo mucho que diga bienvenido el inmigrante. No solamente se trata de inmigrante, también hay otras políticas que me parece realmente que son muy una responsabilidad total de parte de ese partido Podemos. Bertran, al inicio de la entrevista mencionabas que eres de religión católica, eres cristiano. Sí. Yo ahora te iba a preguntar por lo que sufren muchos hermanos tuyos en África, pero que esas muertes son silenciadas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, no tanto en Camerún, pero sí en Nigeria, el grupo terrorista de corte yihadista Boko Haram, que mata a muchísimos cristianos. Recuerdo hace unos años lo que ocurría con esas niñas, esas mujeres. No recuerdo si eran 100 mujeres o 200 mujeres que habían secuestrado en un poblado. Unas niñas. Unas niñas solo. No eran mujeres, eran niñas, eran 11, todas 9 años, pequeñas. En un pueblo de Nigeria, Boko Haram, cada vez que perpetra una masacre, un atentado, pues en Occidente, ya te habrás dado cuenta de cómo funcionan los grandes medios, no se denuncia igual esas muertes que, por ejemplo, la que vimos el otro día en Nueva Zelanda, un terrorista pues entraba en una mezquita, mataba a 49 musulmanes que estaban rezando en su día sagrado, que es el viernes. Nosotros siempre denunciamos todos los actos terroristas, pero cuando son los cristianos en zonas como África o en zonas como Oriente Próximo o en países asiáticos como Filipinas, todo eso se silencia. ¿Tú por qué crees que pasa esto en Europa? Yo vengo de un país, Camerún, en el que hay una convivencia maravillosa entre el musulmán y el católico, donde nuestro presidente ha conseguido que vivamos todos en armonía. Yo tengo amigos musulmanes, los musulmanes no son gente malas, hay ciertas personas que se dedican a hacer cosas malas, por lo tanto la religión musulmana en sí no es algo que podamos decir que es una mala cosa. Está bien que cada uno elija dónde celebra su fe, dónde tal, pero como dices tú, mueren en África más de 100.000 personas cada año por proclamarse católico. Es una realidad y no se habla de ello. No se habla de ello. La tragedia que me acaba de contar, llevo todos los días viéndola en las redes sociales, pero no sale en ningún sitio en los medios de comunicación. Han hecho un pequeño resumen sobre el asunto, pero han muerto un montón de personas y no se habla de ello. Y vemos el Ayuntamiento de Madrid que financia Dios tiene vagina. Fíjese.
Dios tiene vagina. Para mí un católico es como un insulto. Es totalmente un insulto. Raquel, vamos a recuperar ese vídeo que emitíamos el pasado viernes, esa obra de teatro financiada, subvencionada por el Ayuntamiento de Madrid, por el de la señora Manuela Carmena, una obra de teatro titulada Dios tiene vagina. Esto para ellos es libertad de expresión. Es libertad de expresión. No sé si podemos verlo ya, Raquel. En un instante lo vamos a ver, Bertrán, pero este tipo de cosas, no solo en España, en el ámbito occidental son muy comunes por parte de los partidos que se denominan progresistas o de izquierdas, el tratar siempre de atacar la fe del cristiano, del católico. Jamás vas a ver que esta gente, y nos parece mal que se hagan chistes sobre otras religiones a nosotros, me parece igual de mal, pero siempre van todas enfocadas a desacreditar a Jesucristo, al católico, y nunca vas a ver que se metan con los musulmanes. Eso jamás lo vas a ver aquí. No, métete con el musulmán, porque tienen miedo, nosotros no, digamos que ponemos la mejilla, no entramos en conflicto con nadie, pero lo único que estamos viendo es esta constancia en Europa de negar su cultura, porque negar el catolicismo en Europa es negarse a sí mismo, porque la cultura europea es el católico. Y vimos el otro día cómo lo explicaba el secretario general de Vox muy bien en el Parlamento Europeo. Yo creo que ha sido lo mejor que se ha podido decir en el Parlamento Europeo desde que llevo yo escuchando los discursos en el Parlamento Europeo. Espectacular. Vamos a ver ahora esa deleznable obra de teatro titulada Dios tiene vagina, subvencionada por el Ayuntamiento de Manuela Carmena. Tremendo, deleznable, repugnante esta obra. Yo no, la verdad que no calificaría esto de obra de teatro. Es una abominación excepcional, o sea, es una cosa impresionante. Efectivamente. Unos cuatro, no sé cómo decirlo, yo soy cristiano, no voy a decir nada más fuerte, pero desnudos, montando esta idiotez. Y tratando una cosa realmente increíble. De reírse, de mofarse de la Semana Santa. Claro. Esto ha sido financiado por el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena. Luego, que pidan respeto. Vamos a ver ahora, Bertrán, uno de tus momentos. Has concedido ya varias entrevistas a otros medios de comunicación. El lunes estabas en el programa Espejo Público de Antena 3. Te preguntaban sobre Franco, porque ellos te habían hecho la pregunta. Tú no habías abierto el debate ni habías empezado a hablar de Franco. Tú hablabas del franquismo porque los periodistas que estaban allí te habían cuestionado sobre este asunto. Respondes y después la presentadora Susana Griso dice que no tienes legitimidad para opinar. Vean. Que te lo doy desde la edad. No, pero que tampoco escondamos las cosas malas y las cosas buenas de Franco. Hay que decirlas también. Llevas apenas unos años en nuestro país. Podemos decir también las buenas. ¿Quién te manda a ti a hablar sobre Franco? ¿Quién te manda? Si es que ni por experiencia ni por edad le has conocido. Sí, pero no tienes legitimidad, perdóname, para hacerlo tú. Precisamente tú. Sí, pero es que tienes 30 años. Es que no has vivido. ¿Cómo no voy a tener legitimidad de hablar de cosas que tienen que ver con España? Es que no tienes ningún recuerdo de Franco. Tú no tienes ningún recuerdo de Franco.
Franco. Usted habla de la Segunda Guerra Mundial, ¿estuvo allí? Bueno, pero no hablo con ese conocimiento de causa que tú nos quieres trasladar. Estamos estudiando, tenemos medios bueno, para venga, que no me quiero zarzar en una Usted hablará de discusión. Camerún, ¿ha estado en Camerún? Es un argumento realmente, con todo mi respeto, tanto absurdo. Pero ¿Cómo no podemos hablar de cosas porque yo no he estado en España? No me compares, yo hablo de Camerún, sí he estado en Camerún. Pero no hablo de franquismo tan alegremente como tú. El argumento empleado por Susana Griso es, como usted no había nacido entonces, usted no puede opinar sobre esa etapa histórica. Por esa regla de tres, señora Griso, no podría haber historiadores, no podría haber nadie que escriba, por ejemplo, sobre el Imperio Romano, sobre la España del siglo XVI y sobre otras tantos temas y tantos asuntos históricos. Además que en este caso, ellos fueron los que te preguntaron a ti, Bertrán, sobre el franquismo. Intuyo que lo que en el fondo estaba pensando es que como eres extranjero y llevas poco tiempo en España, no tienes legitimidad para opinar sobre un tema histórico, sobre todo cuando tu respuesta no le gustó nada. Entiendo que por ahí realmente iban los tiros. Hombre, si según la señora Rizo, pues como ninguno somos marcianos, no deberíamos hablar de Marte, porque ninguno somos marcianos. Ahora bien, yo creo que lo que ella intentaba decir es que todos los que no hemos vivido el franquismo no debemos de hablar del franquismo. Es lo que intentaba decir a mi modo de ver. Y si es así, tiene toda la razón del mundo. Pero yo voy a ir más allá. Yo condeno totalmente todo tipo de violencia. Yo no soy de blanquear una violencia y condenar otra. Yo condeno todas. Y que hagamos todos lo mismo, ese ejercicio de condenar el comunismo que mató a la gente, el franquismo, y veo a gente de izquierda que van con camiseta de Che Guevara y te preguntas, ¿sabes quién es Che Guevara? Un sanguinario absoluto, un asesino, vamos. Y tenemos que condenar todos los asesinatos que he visto. Yo comparto el dolor de todas las familias que han sufrido los tiempos del franquismo, todas. Comparto el dolor tanto del lado franquista como del otro lado. Comparto todos los dolores que ha pasado. Y yo lo único que intentaba explicar a la señora Rizo es que tenemos que poner un brecho a esto y dejarlo ya, porque es pasado. España se ha hecho fuerte, democrática, un país libre, un país moderno, y la historia de Franco ya es pasado. Nadie se le va a solucionar la vida, va a encontrar un trabajo porque se haya sumado a Franco del Valle del Caído. Mi mensaje era eso, que vivamos en armonía, la armonía que nos ha regalado los padres de la Constitución, nos han regalado una España libre, democrática, que sigamos así en armonía y todo esto, que no sigamos todo el día desenterrando muertos. Y yo daba el ejemplo de que yo soy bisnieto o algo así de los esclavos. Imagínese que yo coja mi machete y vaya buscando dónde han enterrado a todos los que maltrataban a mis abuelos en los tiempos de la esclavitud en los Estados Unidos. ¿En qué voy a llegar? No sirve para nada. Y yo repito, comparto el dolor de toda la gente que han sufrido el tiempo del franquismo, todas las familias. Se merecen que se haga justicia a lo que hay que hacer, pero no nos trae nada bueno todo el día estar hablando de un señor que ha muerto hace 43 años. Bertrán, ¿España es racista? Porque también uno de los momentos que viviste en esa mesa en Antena 3, creo que fue la primera vez que fuiste, ¿sí?, con la periodista Elisa Beni, si no recuerdo mal. Tú decías que España no era un país racista, que España era un país maravilloso, y encima le acusabas de estar siempre ella dibujando un país realmente desagradable, España. Hombre, la señora Boni jamás ha dicho nada bonito de España, se lo puedo asegurar, jamás. Jamás. Yo intento cultivarme escuchando tertulias, escuchando la radio, escuchando entrevistas, y no he escuchado a esa señora jamás decir nada bueno de España. E insistí, digo, mire usted, dígame, lo único que me dijo que bueno era que ella era periodista, entonces yo soy el Papa. Si ella es periodista, yo soy el Papa. Entonces, yo creo realmente que no se puede permitir ese tipo de afirmaciones. Hay gente que ha vivido racismo en España, no lo voy a negar, en cada pueblo hay un tonto. Pero lo que no podemos decir es que España es racista. Y me preguntaban por mi experiencia personal. Y yo decía que no había vivido racismo en España. Aunque las últimas semanas tengo que decir que ya no tanto, porque llevo recibiendo insultos de la izquierda más radical de ese país, que si soy el mono de Vox, el negro de Vox, que no sé qué, insultos. ¿Por redes sociales? Por redes sociales, insultos que yo no voy a repetir aquí, no son horas. No. Lo único que yo digo es que eran los que hace poco yo era el pobrecito negro que ha venido tal, no sé qué tal, pero a la hora, si yo me pronuncio en contra de ellos... Bertrán, porque ellos entienden la inmigración en sentido, ¿cómo decirlo?, patrimonial. Ellos entienden que la inmigración les pertenece. Exacto. Y que tienen que obedecer sus postulados. Claro. Entonces, si hay un inmigrante, en tu caso, como es el tuyo, que habla, y no, ni siquiera el hecho de haberte afiliado a Vox, pero el rebatir algunos mantras, algunos de los postulados hegemónicos de la progresía, todo eso ellos no lo entienden. El hecho de que tú hayas llegado a España como inmigrante
se rompen los esquemas, ellos entienden que tú a la fuerza necesariamente tienes que estar en Podemos o abrazando cualquier partido de izquierdas. Es que han comprado, la izquierda tiene una manera de comprar ciertos movimientos de la sociedad y hacer ese movimiento una basura absoluta. Un precioso movimiento como es el feminismo, que es la lucha de la igualdad entre hombre y mujer, ahora vemos semejantes buradas que dicen algunas feministas, que son sacar el vagina de no sé qué, pintadas en una parroquia, cosas así. Un movimiento que es tan bonito, un día festivo. Bertrán, Entonces, vamos a publicidad, enseguida volvemos, a la vuelta estamos con Bertrán, que vamos a despedirle como merece, no se vaya. Vale. Seguimos en la redacción abierta, son ya casi las 7 de la tarde. Continúa Bertrán Endongo, que es simpatizante y afiliado a Vox. Hemos hablado sobre muchos asuntos, sobre en fin, la izquierda, ese objetivo que tiene de tratar de patrimonializar la inmigración, también la causa de las mujeres con el feminismo, la llegada de Bertrán Endongo a España, que fue por cauces legales, todos los insultos que está recibiendo Bertrán por el hecho de decir en público que está afiliado a Vox, que es simpatizante del partido de Abascal y que no comparte para nada algunos de los mantras como el del efecto llamada, cree que es perjudicial para los inmigrantes el decir que vengan todos, porque esto va a suponer que vengan pues de forma irregular y muy peligrosa a través del mar, en los barcos, en las pateras, muchos de ellos, a consecuencia de todo esto, pues mueren desgraciadamente en el Mediterráneo. Bertrán, antes de marcharte, estábamos hablando del franquismo, de que Susana Griso dijo que no podías opinar porque no habías nacido en aquella etapa. Decías también que España no es un país racista, que te ha acogido. Tú vives en Alcorcón. Sí. ¿Cómo es tu vida? Mi vida es tranquila con mis hijos y mis amigos. Y yo nunca en mi vida un español me ha tratado mal por ser negro o racismo. No, yo no lo he vivido nunca. Por lo tanto, no puedo decir otra cosa. Y tengo una vida maravillosa en Alcorcón, un barrio maravilloso, gente muy tranquila. O sea, no hay nada que yo tenga que quejarme de mi barrio. Muy tranquilo, la gente, cada uno va a su bola y intentamos hacer vida normal. Por tanto, yo, en mi entorno, la verdad que racismo ninguno, porque yo soy una persona muy abierta. Yo tengo todo tipo de amigos, no cierro la puerta a nadie. He perdido muchos amigos, es lo único que... He perdido muchos amigos, hay gente que me han etiquetado ya, gente que no me saluda, me la encuentro y me ignora, solamente por eso, por apoyar a Vox, que para ellos no debería de ser así, pero vamos, que lo asumo y el que es tu amigo no lo pierdes nunca. Eso es cierto, Bertrán. Antes de marcharte, un pronóstico para las próximas elecciones generales, sabes que son el 28 de abril. Estos días se están difundiendo muchas encuestas, la mayoría de ellas dan al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, en primera posición, la segunda PP, tercera, casi todos coinciden en Ciudadanos, cuarta, Podemos, alguno ha dicho también que Vox, y casi todos dicen que Vox va a ser el quinto más votado. ¿Tú cómo ves al Partido Abascal en las generales? Yo creo que Vox va a salir tercero. ¿Tercera opción? Tercera opción. Bueno, justo lo que yo he venido diciendo en este programa. Yo creo que va a salir tercero y llevándole un terreno muy importante a Ciudadanos, es mi opinión, ¿eh? Va a haber sorpaso a Ciudadanos. Entonces, sí, yo creo que PSOE, PP, Vox. Porque ya, ahora mismo ya no podemos comparar Podemos con Vox. Vamos... ¿Tú crees que Podemos, con lo de la casa de Pablo Iglesias, está hundido? Les hemos barrido y no van a conseguir... Para mí, Podemos ni va a llegar a 15 escaños, para mí. Pues me voy a acordar de estas palabras, Bertrán, te llamaré después de las elecciones. Hombre, claro. Pues muchísimas gracias, Bertrán, por estar con nosotros. Gracias a ti, muchas gracias. En un instante va a estar en la mesa de la redacción abierta Eduardo Pérez, que es asesor de Aldro Energía. Ahora vamos a ver un vídeo precisamente sobre todas las encuestas que se están difundiendo estos días. Los medios de comunicación más afines al Partido Popular, yo lo he definido como el periodismo asusta viejas, está todo el rato hablando del voto útil, de que no voten a Vox, que voten al Partido Popular. Vamos a ver este vídeo que desmonta todas esas llamadas. Votar al PP por miedo puede darle escaños a Podemos. ¿Cómo? Sí, aquí te lo voy a explicar. Voy a hacer una simulación en una provincia donde se reparten 5 escaños. Imagina que votan 270.000 personas y los votos se reparten de la siguiente manera. Para ver cómo se reparten los escaños con la ley DONT,
tengo que hacer una tabla y dividir todos los resultados primero entre 2, luego entre 3, luego entre 4, luego entre 5. Así funciona este sistema. Los 5 escaños electos se asignarán a las cifras más altas. El primer escaño se lo lleva el PSOE con 90.000 votos, el segundo el PP con 65.000, el tercero de nuevo el PSOE con 45.000, el cuarto Ciudadanos con 40.000 y el quinto Vox con 37.000. Veo que Podemos se queda fuera del reparto de escaños y que la izquierda perdería frente a la suma de PP, Vox y Ciudadanos por 2-3. Ahora bien, imagina que 5.000 votantes de Vox deciden a última hora votar al PP por miedo a aquello del voto útil. El reparto quedaría de la siguiente manera. Todo seguiría igual. Solo que Podemos le robaría un escaño a Vox y el bloque de izquierdas ganaría por 3-2. Que no te engañen. Si votas con miedo, gana la izquierda. Seguimos en la redacción abierta de la tarde, 7:04. Se incorpora Eduardo Pérez, asesor de Aldro Energía y Soluciones. Muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy nos vas a traer un simulador para que el usuario pueda comprobar cuánto gasta y cuánto puede ahorrar. Eso es una novedad, ya no solamente en Aldro, sino también pues para el Toro TV, poder que todos los telespectadores de nuestra cadena pues puedan realmente comprobar, porque es muy fácil que nos digan que nos ahorramos energía, vente con mi compañía que vas a ahorrar. Bueno, y realmente cuánto voy a ahorrar, es un bulo, me estás vendiendo una moto que luego no es. Entonces nosotros lo que hemos creado es un simulador que nos va a simular con los datos que tenemos en nuestra factura realmente lo que pagaríamos con Aldro. De esa manera sabes si te compensa o no te compensa venirte con Aldro y en ese momento pues bueno, sabes si ahorras te vienes y si no pues tú decides. Eduardo, pues si te parece vamos a hacer una simulación de esa factura. No sé qué tipo de factura deseas emular, vamos a verlo. Mira, pues dentro de la página web del Toro TV encontraremos un acceso a nuestro link de Aldro donde bueno, pues quieres simular tu factura. Una vez que pinchamos ahí, lo que vamos a encontrar es este simulador, ¿no? Podemos simular una factura de electricidad, una factura de gas o una factura de luz más gas, ¿no? Si tenemos dos servicios. Vamos a hacer una prueba rápida solamente con una factura de electricidad. Nos va a pedir un número, que es el número CUPS. El CUPS es como el DNI de nuestro suministro, ¿no? En todo momento vamos a tener un botón de ayuda donde nos enseña. Si no sabemos qué es el número CUPS o dónde se encuentra, nos va a decir dónde está en nuestra factura este número CUPS. Introducimos nuestro CUPS, bueno, ya lo tenemos aquí de una prueba que hemos hecho antes. Vale. Le decimos que comenzar la simulación. Aquí comenzamos la simulación. Él ya nos dice que es un hogar, que es una tarifa 2.0A. Todos los datos que vamos a tener que introducir, que solamente son los que vemos en pantalla, es qué tipo de tarifa, la fecha de inicio de nuestra factura, vamos a decir que es del 1 de febrero de 2019 al 1 de marzo de 2019, 28 días. ¿Cuánto pagamos de alquiler equipos? 2 euros. ¿De qué comercializadora viene? Bueno, pues ponemos de cualquiera. ¿Y cuánto hemos consumido? Pues bueno, hemos consumido 123 kilovatios. Insisto que todos estos datos vienen en nuestra factura. Le damos a continuar y ya nos dice cuánto pagaremos con Aldro. Así de fácil y así de sencillo es realizar la simulación con nosotros. Si en algún momento no queremos o no sabemos por dónde seguir o tenemos alguna duda, en todo momento tenemos un iconito con un teléfono en el cual podemos llamar y gente de nuestro servicio de atención al cliente se pondrá en contacto con nuestro telespectador y le indicarán los pasos a seguir. ¿Que lo tenemos todo claro? Bien sencillo. Crear el contrato, aceptamos los términos de la protección de datos, le damos a continuar y creamos la contratación. Lo hemos parado para realmente no realizar una contratación en directo, ¿no? Para no mostrar datos personales. En el momento que nosotros le demos a crear el contrato se crea y se lanza. Y ya tenemos hecho nuestro contrato sabiendo exactamente lo que vamos a pagar, que eso es una novedad. Somos la única comercializadora
que realmente te dice lo que vas a pagar y si realmente te interesa te vienes y si no, pues sigues como estás. Bueno, hay mucha gente que en los últimos tiempos se queje con razón de cómo ha subido, ¿no?, el precio de la factura de la luz. Con esta herramienta van a poder saber exactamente cómo ahorrar. Cómo ahorrar. Si me conviene el cambio con Aldro y podemos saber si realmente con la compañía con la que estamos pagando lo que necesitamos pagar. Pues Eduardo Pérez, asesor de Aldro Energía, muchísimas gracias por esta simulación. Lo pueden hacer, recordamos, a través de nuestra página web www.eltorotv.com. Pueden llamar también a este número, el de Aldro Energía y Soluciones, 91 193 1600. Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Nos vemos. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros Gabriel Ariza, director de Info Vaticana. Vamos a comentar algunos asuntos de actualidad, en concreto esa polémica carta escrita enviada por el arzobispo de Granada en la que alerta a los fieles católicos a no votar a Vox. Enseguida, no se vayan. Continuamos en la reacción abierta, 7 y 12 minutos, con Eduardo Pérez, que es asesor de Aldro Energía. Bueno, habíamos visto hace un instante esa herramienta que va a ayudar a los usuarios a ahorrar en su factura de la luz, de la electricidad. Ahora la siguiente pregunta, el tema que queríamos tratar es, ya se va a acabar el invierno, estamos a las puertas de la primavera, pero hay muchas urbanizaciones que tienen la calefacción central. ¿Cuál es la ventaja de los sistemas individualizados? Vale, en una calefacción centralizada, en un edificio que tenemos calefacción centralizada, el mayor problema que nos encontramos es que cuando un vecino no está en casa, bueno, pues deja la calefacción puesta pues para, como decimos nosotros, como es tarifa plana, ¿no? Está todo pagado, dejamos la calefacción puesta para que esté la casa caliente, igual pues a 23 grados, y no somos conscientes de que estamos derrochando muchísima energía puesto que no estamos habitando esa casa, ¿no? Los sistemas de individualización de costes y reparto de costes, lo que hacemos es que controlamos exactamente y cuantificamos exactamente cuánto gasta cada vecino. De esa manera, a sumar a los costes fijos que tenemos en una comunidad, como es el mantenimiento de la caldera, las revisiones y demás, podemos reducir muchísimo lo que es el coste del consumo de la energía, porque vamos a conseguir que cuando un vecino tenga que pagar por la energía que realmente consume, es cuando se va a preocupar de cerrar los radiadores, de poner los termostatos y utilizar la calefacción pues como si fuese individual, ¿de acuerdo? Entonces, reducimos los costes de una comunidad pues en torno a un 40% poniendo los repartidores de costes. Es asombroso lo fácil que se gasta la energía cuando tenemos una cuota fija, pero si nos dan la oportunidad de pagar realmente lo que vamos a consumir, es como vamos a ser mucho más cuidadosos con nuestros consumos. Queda poco para las vacaciones de la Semana Santa, luego las del verano, que son mucho más largas. ¿Quién paga el alquiler de los suministros vacacionales? Mucho cuidado con este tema, porque tanto si somos arrendatarios como si somos arrendadores, el arrendatario es siempre el que tiene que pagar los costes y no se pueden repercutir al inquilino, ¿de acuerdo? Otra cosa es que se lo repercutamos en una cuota, pues hacemos el cálculo. Lo ideal que nosotros aconsejamos es que calculemos el coste que tiene energético nuestra vivienda vacacional, que vamos a alquilar como arrendatario, y pues bueno, lo dividimos entre los 365 días y apliquemos ese porcentaje, pero bajo ningún concepto se puede facturar o se puede repercutir el consumo directamente a nuestro arrendatario, ¿vale? Un arrendador que tiene unas viviendas de alquiler, además de darse de alta en su comunidad como si fuese un hotel o un apartahotel, lo que tiene que controlar es que en ningún momento puede repercutir ese coste al inquilino. Si somos nosotros los que vamos de vacaciones, pues prestar atención que en la factura en ningún momento nos pueden refacturar. Somos arrendadores, pero no somos comercializadora energética, no podemos facturar energía, ¿de acuerdo? Así que ojito con eso, que podemos tener problemas. Eduardo, un último consejo. Hemos hablado antes, ¿no?, con esa herramienta, trucos y consejos para poder ahorrar en la factura de la luz. Pero ¿por dónde podríamos empezar, más allá de mirarlo en esa herramienta? Aparte del precio, que está bien que busquemos un precio más económico, vamos a pagar menos, pero también creo que desde Aldro somos socialmente responsables y creemos que, aunque sea tirar piedras contra nuestro tejado, ¿no?, siempre abogamos porque el cliente consuma menos.
Tened en cuenta que todo lo que vamos a ahorrar en energía, ya no solamente se va a repercutir en nuestro bolsillo, en los euros que no vamos a pagar, sino que vamos a contribuir pues, al borrado de la huella de carbono, ¿no? para poder contribuir con nuestro medio ambiente, que emitir menos gases. ¿Cómo podemos consumir menos? Principalmente con pequeños detalles, ¿no? Pequeños gestos pueden cambiar el mundo, como puede ser el apagar los interruptores de los típicos regleteros que tenemos con varios enchufes para la tele, el DVD y demás. Apagarlo cuando no estamos en casa. Los televisores, todos los televisores tienen ahora, siempre le damos con el mando y se queda con el pilotito rojo. Eliminar ese pilotito, apagar del botón y que se quede sin ningún consumo la tele. Regular las temperaturas y adecuar las temperaturas de nuestros frigoríficos. Una pequeña variación de 3 grados en un frigorífico supone mucho consumo a lo largo de un año. Utilizar los lavavajillas con lavados cortos. Como tú bien decías antes al principio, ya vamos a la primavera, vamos al verano, cambiamos baños por duchas. Sobre todo acostumbrar a nuestros pequeños, no a nuestros hijos, a que una ducha rápida es igual de higiénica que un baño relajante. No se disfruta lo mismo, pero sí que consumimos pues 4 o 5 veces menos, tanto en agua como en energía. Pues Eduardo Pérez, muchísimas gracias por los consejos de Aldro Energía. Ya saben todos ustedes, estén muy atentos, pueden llamar al 91 193 1600 o utilizar esa herramienta a través de nuestra página web www.eltorotv.com. Si quieren ahorrar en su factura de la luz, utilicen esta herramienta que Aldro Energía pone a su disposición. Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Y ahora un consejo, porque el Grupo Fuertes entrega su Premio Nacional a la Investigación Alimentaria. El galardón ha recaído en un grupo de investigadores del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Universidad de Córdoba, con un trabajo sobre la prevención del complejo respiratorio en los animales procesados. Grupo Fuertes ha entregado este Premio Nacional a la Investigación Alimentaria a este grupo de investigadores procedentes del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Universidad de Córdoba. El trabajo ganador demuestra la importancia de la prevención del complejo respiratorio porcino en los animales procesados, por lo que puede ser de aplicación en la tecnología de la producción cárnica, además de ser una contribución importante en el estudio de la calidad de la carne. El galardón ha sido entregado por el consejero delegado del Grupo Fuertes, José Fuertes, a los autores de la investigación: Irene Magdalena Rodríguez, Paula Andrea Carmona, Shirley Paola Amarilla y Jaime Gómez. Este premio ha sido organizado por la Academia de Ciencias Veterinarias de la región de Murcia, con el objetivo de reconocer la labor de los mejores profesionales en el campo de la ganadería e industrias agroalimentarias. La convocatoria del galardón está dirigida a trabajos de investigación relacionados con la carne de cerdo en el ámbito de la alimentación y de la salud. Grupo Fuertes es el primer académico protector de la Academia de Ciencias Veterinarias de la región de Murcia, una distinción que reconoce la contribución del holding empresarial a la potenciación y desarrollo de las ciencias de la salud. Pues seguimos en la redacción abierta de la tarde, 7:20. Ahora sí, se incorpora ya Gabriel Ariza, que es el director de Info Vaticana. Muy bienvenido. Muchas gracias, don Javier. Encantado de estar aquí. Tenerte por aquí. Muchas gracias. En la auténtica redacción abierta, que es la de la tarde, no la de la mañana, de Rafa Núñez Huesca, que es algo que se encarga de recordar todas las mañanas. Bueno, ayer veamos la polémica suscitada a propósito del arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez. Publicaba una carta muy polémica dirigida lógicamente a los fieles, a los católicos, en la que no hacía una alusión expresa a Vox, pero todos entendemos, sabemos leer entre líneas, porque estaba alertando del voto a ese partido. Vamos a recuperar, vamos a ver algunos de esos momentos, de las partes más importantes de esa carta del arzobispo de Granada. En los últimos meses he venido oyendo con sorpresa, y tengo que decir con una preocupación creciente, y en ambientes que se consideran verdaderamente católicos, que en las próximas elecciones van a votar a una opción política que ellos ven como a la más cercana, la visión cristiana del mundo. Cuando esa supuesta cultura de la familia y de la vida se compagina con una defensa del capitalismo global y de la cultura del máximo beneficio, o se contrapone a la caridad social y política para con los barrios marginales de nuestras ciudades o con los inmigrantes, alguna alarma roja debería encenderse en nuestra conciencia. Porque pone de manifiesto que ya no vemos a Jesucristo como el Señor, por muchas veces que usemos la palabra, como el centro de la creación
y de la historia. A comienzos del siglo pasado en Francia sucedió una historia parecida. No era el contexto de hoy, lo sé. El partido se llamaba entonces l'Action Française. Quería restaurar la cultura cristiana, pero sin la fe cristiana, sin Cristo. El supuesto restaurador, Charles Maurras, no era creyente. Muchos católicos lo apoyaron, de todos los niveles culturales y de todas las clases sociales en el año 1926. La Santa Sede condenó a Maurras y prohibió a los católicos votarle. No todos siguieron la indicación de la Santa Sede, pero la mayoría de quienes no lo hicieron terminaron echándose en los brazos de Hitler y de Mussolini. Bueno, en algo no es nada original Monseñor Martínez, el arzobispo de Granada, apelando al voto útil, pues como está haciendo prácticamente la mayoría de los grandes medios de comunicación, los que están más ligados al Partido Popular. En este programa ya nos estamos refiriendo a ese periodismo como el periodismo asustaviejas, que está todo el rato diciendo que voten al PP, que no lo hagan a Vox. El señor Casado pidiendo al Partido Abascal que no se presente en 28 provincias españolas, son las que tienen entre 6 escaños y menos para repartir el próximo 28 de abril. Gabriel, ¿qué te ha parecido la carta del Monseñor Martínez? Pues por partes. Yo creo, primero, la carta del arzobispo de Granada es un pellizco de monja a la episcopal. Es decir, es que ni siquiera tiene su eminencia el valor de decirle directamente a su pueblo: oiga, yo, vuestro obispo, estoy utilizando mi condición de arzobispo de la diócesis de Granada para pediros el voto para una determinada opción política porque a mí me conviene por el motivo que sea. Es sorprendente que después de 35 años o 40 años en los que algunos obispos de manera minoritaria lamentaban que en el Parlamento español, en el Congreso, los principios no negociables de los que hablaba Benedicto XVI, que son los principios que un católico no puede negociar en ningún modo a la hora de votar, a la hora de participar en política, que son la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la defensa de la familia como la unión de un hombre y una mujer, la defensa de la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos y la defensa de la política como la defensa y la promoción del bien común. Esos 4 principios no estaban representados en el Parlamento español. Obispos como Munilla o como Rechpla han salido alguna vez a lamentarlo públicamente. Y es curioso que cuando surge una formación política que defiende con firmeza esos 4 principios, incluso con más firmeza en algunos casos que los propios obispos, oye, que estaría bien, y además yo creo que no tendría sentido que los obispos llamaran al voto a esa opción, porque al final, oye, la gente es mayorcita, ya sabe leer el Catecismo de la Iglesia Católica y sabe leer los programas de los diferentes partidos. Pero que un obispo que además ha sido protector de homosexuales, depredadores sexuales en su seminario, como hemos denunciado en Infovaticana, que ha sido defensor o azote de los mejores fieles de su diócesis, aquellos que convocaron un rosario de desagravio ante la Inmaculada después de haber sido profanada por unos mahometanos que hicieron allí una aquelarre de los suyos, que un obispo que ha dejado la diócesis en una situación tremenda, que un obispo así, Javier, cargue las tintas contra una formación política concreta, sea la que sea, pero siendo además una que defiende los principios no negociables de los que hablaba Benedicto XVI, es ciertamente triste, pero demuestra, hombre, que al final existe una cierta preocupación también entre algunos que no sirven a la Iglesia, sino que se sirven de la Iglesia, y les preocupa ver cómo el fin de la política de siempre puede acabar con algunos de sus privilegios o impunidades. En el caso del arzobispo de Granada, hemos publicado en Infovaticana cómo se trata más de impunidades que de privilegios. Él recuerda que hace 3 años publicamos cómo el rector, presuntamente, y siempre según las acusaciones que nos llegaban de seminaristas que nos llamaban llorando y nos contaban cómo el rector del seminario entraba con la llave maestra por la noche en el dormitorio de seminaristas con las intenciones que usted se puede imaginar, que el arzobispo lo conocía y que no hacía nada por evitarlo. Bastó que supiera que Infovaticana iba a publicar el tema para que cesara fulminantemente a su rector, cuando él sabía todo desde hacía 6 meses. Es decir, yo creo que la catadura moral de este personaje queda absolutamente clara para quien le conoce. Entonces, Gabriel, antes de que sigamos con este asunto, con esa polémica carta que publicaba el arzobispo de Granada, Javier Martínez, una última hora que hay que dar, no es una buena noticia. El Partido Popular Europeo ha suspendido a Fidesz, que es el partido de Viktor Orbán, presidente de Hungría.
La decisión lo han tomado esta misma tarde con 100 votos a favor y 3 en contra en una reunión de este Partido ¿Por qué Popular dice que no es una buena noticia, Javier? Europeo. Bueno, yo la interpreto como mala porque vuelven a señalar a Víctor Orbán y a su partido Fidesz como populista. Entienden el hecho de que quizá desde el punto de vista de Orbán de estar fuera del Partido Popular Europeo, pues al menos lo va a hacer de una manera más realista. No va a estar dentro de un partido. Queda más patente probablemente que el Partido Popular está más alineado con aquellos que quieren que las naciones europeas pierdan su soberanía en favor de Bruselas que con el grupo de Visegrado, cuyo líder moral ha defendido. Es una mala noticia en tanto que echan este partido porque lo consideran extremista, populista y todos los adjetivos que venimos escuchando en los últimos tiempos. Pero quizá, bueno, pero desde el punto de vista de Fidesz, claro, desde el punto de vista de Fidesz, del señor Orbán, de ese partido húngaro, pues quizá no le convenía seguir en ese grupo, en el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo. La siguiente pregunta que te iba a hacer sobre Monseñor Martínez. Habla en esa carta de que votar a cierta derecha es como votar a cierta izquierda. ¿A qué se está refiriendo ahí? Bueno, debe haberse metido el arzobispo a analista político y a experto conocedor de la ley d'Hondt. Es el argumento que, como decía usted, Javier, hace un rato, el periodismo asusta viejas, ¿no? Está utilizando para mantener el status quo del bipartidismo, pero quedarme simplemente, me parece sumamente triste oír en manos de un obispo argumentos de ese nivel. Me recuerda al obispo emérito de Ciudad Real, que la semana pasada decía que sería aburridísimo que todos los católicos votaran al mismo partido. Es decir, ni el aburrimiento ni la ley d'Hondt deben ser los criterios morales que deben guiar a nuestros obispos a la hora de aconsejarnos. Pero ya digo, por volver un poco al ámbito de la fe, yo creo que los católicos son adultos y saben perfectamente leer el catecismo, saben leer los textos magníficos de Benedicto XVI y de Juan Pablo II sobre actuación política de los católicos y sabrán entender dónde creen que está mejor colocado su voto y su participación, que no solo es el voto, y no necesitan. Probablemente la noticia más importante de esto es que la carta del arzobispo de Granada solo la han leído los periodistas interesados en ese asunto. No creo que los fieles de Granada estén pendientes de lo que dice el arzobispo a la hora de ir a votar o a la hora de decidir a dónde van a tomar el café por la mañana. Cita en esa carta además a Maurras, a Hitler, a Mussolini, es decir, compara a Vox con el fascismo. Es un recurso propio, y perdónenme, pero de la extrema izquierda. Es una jugarreta clásica de la izquierda. Creo que es la ley de Goodwin, ¿no? La que mencionaba alguien en Twitter recientemente, por la cual en una conversación a la tercera réplica alguien acusará al otro de fascista o de mussoliniano o de hitleriano. El caos que muestra el arzobispo de Granada, que además, es decir, demuestra no conocer tampoco la política española, porque acusar a Vox de aliarse con los intereses del capitalismo globalista es poco más o es muy parecido a no saber nada. Gaby, otra parte de la carta que me llama la atención, la supuesta cultura de la familia y de la vida es el anzuelo en el que van a picar miles de católicos de buena voluntad. Digo yo que esta carta la podría haber publicado en 2016 y hubiera tenido más sentido, ¿no? Sí, pero yo creo que eso habría que leerlo de la siguiente manera. Es decir, la supuesta cultura de la familia y de la vida, dice el arzobispo de Granada, es el anzuelo en el que van a picar miles de católicos de buena voluntad, y probablemente añade, pero no se ha atrevido a escribirlo, cuando lo importante es que defendamos la X, que defendamos que 30.000 profesores de religión sigan apesebrados en los colegios públicos, siendo simplemente por estar colocados a dedo por los obispos, que defendamos que edificios de la Iglesia que están dedicados a actividades económicas no pagan el IBI. Eso es probablemente lo que le preocupa al arzobispo de Granada y que considera que debería preocupar a la hora de canalizar el voto. No olvide que la única promesa electoral que incumplió Zapatero importante fue el tema de cortar la financiación de la Iglesia Católica y los acuerdos de la Iglesia con el Estado. Al final, quienes quieren servirse de la Iglesia quieren que la Iglesia tenga un régimen económico muy, muy favorecedor con el Estado para que pueda ser fácilmente controlable. Es decir, ¿usted se imagina la fuerza social y política en el mejor sentido, en el sentido más amplio de la palabra, que tendría una Iglesia Católica libre de ataduras fiscales, financieras, de verdad? Es decir, que dijera, oiga, que usted me va a hablar a mí de presupuestos públicos, que usted va a hablar a mi clase de religión, de IBIS. Una iglesia que no es de este mundo. Una iglesia que no fuera de verdad de este mundo. Es decir, eso que dice tantas veces el Papa, una iglesia pobre y para los pobres, pero no pobre y para los pobres porque la pobreza sea un fin en sí mismo, no. Pobre y para los pobres para poder ser libre para hablar del Evangelio en toda su extensión y en toda su grandeza. Que ese es el gran drama que tiene la Iglesia Católica hoy. Que estamos más preocupados por mantener la X en el IRPF, que cada año la ponen
menos proporción de declarantes que por defender, dice, la supuesta cultura de la familia y de la vida. Dice, hombre, pues ustedes llevan 35 años, señores obispos, apoyando desde sus medios de comunicación precisamente la destrucción de la cultura de la familia y de la destrucción de la cultura de la vida. Llama la atención la línea editorial de los medios de comunicación que dependen de la conferencia episcopal. Mucha gente se sorprendería, Gaby, aunque no podemos contarlo todo, las cosas que nos van llegando a nuestros oídos sobre la conferencia episcopal, sobre lo que ocurre cuando se reúnen allí los obispos, los distintos arzobispos españoles, como algunas ideas que estamos viendo en partidos de la izquierda, la ideología de género y otros asuntos van calando poco a poco y de manera peligrosa dentro de esa conferencia episcopal. Sí, pero porque al final cuando no sin dar nombres. No, pero si no es una cuestión de dar nombres, la realidad es que cuando no existe una formación en lo que es el ser humano, en lo que es el hombre, y no hay una formación teológica y filosófica profunda en los obispos, en muchos de nuestros obispos, lo que hay es que son víctimas del cacao mental y del emotivismo de la izquierda y de la progresía. El arzobispo de Madrid, cuando decía el año pasado que la Virgen María probablemente también se habría sumado a la reivindicación de no sé qué. Sí, la abuela feminista. O cuando... Sí, es decir, al final el problema es que no han entendido nada, no se han parado a analizar cuál es el concepto de ser humano y de hombre que tiene la ideología de género y cómo es absolutamente destructora del concepto cristiano, antropológico, del ser humano. Gaby, cambiando de asunto, la semana pasada, el viernes, teníamos que lamentar ese terrible atentado en Nueva Zelanda. Un terrorista australiano irrumpía el viernes, que es el día sagrado de los musulmanes, en una mezquita, mataba a 49 personas, 49 musulmanes que estaban rezando en ese día sagrado. Lo que a mí me llama la atención de este caso es la reacción de los grandes medios de comunicación. Veíamos, porque cuando se producen atentados o matanzas, por ejemplo, como la de esta semana en la ciudad holandesa de Utrecht, la forma de titular es diferente. Vamos a ver el ejemplo que tenemos ahí preparado también con las matanzas a cristianos en Nigeria, por ejemplo, cuando las comete el grupo terrorista de corte yihadista Boko Haram. Creo que tenemos ahí un titular preparado. Ahí está. Del blog Contando Estrellas, la diferencia entre asesinar a 148 cristianos en Kenia y a 50 musulmanes en Nueva Zelanda. Más allá de la forma de titular, por ejemplo, del diario El País, que destacaba que era supremacista blanco, o sea, al poco ya de conocerse el terrible atentado en Nueva Zelanda, ya adjetivaba. Pero cuando vemos que el terrorista lo hace diciendo además Alá es grande, es decir, que lo está haciendo en nombre de una religión, todo eso se omite del titular. Y qué decir también de las matanzas de cristianos, y no solamente en África, en el Oriente Próximo, hay un tema o en países asiáticos como Filipinas. Todas esas noticias no llegan a los grandes medios de comunicación europeos. Que usted va a entender. Cuando un hombre muerde a un perro es noticia, cuando un perro muerde a un hombre no es noticia. ¿Tú crees que por eso? Porque deja de ser noticia. No, no es que deje de ser noticia, es que el Islam lleva en su ADN, uno de los 5 mandatos es la yihad. Entonces, cuando un musulmán en Europa comete un atentado, evidentemente es noticia. Es noticia porque hay un atentado en Europa. Pero cuando un musulmán en un país islámico asesina a 150 cristianos en una iglesia, los periodistas, que son ustedes muy inteligentes, han entendido que hay un punto en el que no es noticia porque es a lo que nos tienen acostumbrados y es la manera que tienen ellos de relacionarse con el cristianismo, a base de asesinatos. Cuando una persona de formación cristiana, aunque evidentemente hay otro punto, efectivamente, cuando un musulmán asesina a 150 cristianos está haciendo exactamente lo que le pide su religión que haga. Por lo tanto, no es noticia, está haciendo lo que le pide una religión que consideramos que es muy respetable y que la gente se llene la boca diciendo que es muy respetable y que, hombre, que podemos convivir con ellos porque es perfectamente respetable, pues está haciendo exactamente lo que le pide su religión. Cuando un cristiano o una persona de formación cristiana hace eso, como la barbaridad que hizo el otro día ese psicópata asesino de Nueva Zelanda, lo que está haciendo es algo que va contra su ADN y contra su formación y contra su identidad, que es asesinar a 50 personas por el mero hecho de profesar una fe diferente. Pero qué locura es esa. Eso no está en el ADN del cristianismo. De hecho, el cristianismo lo que dice es la regla de oro: haced a los demás como lo que os gustaría que se hicieran a vosotros, amad a vuestros enemigos. Y el Islam lo que dice es que a los infieles hay que cortarles el cuello. Entonces, ¿qué es noticia? ¿Que un musulmán le corte un cuello al infiel es noticia? En sí mismo no. Está haciendo lo que hacen. Que un cristiano le corte un cuello a una persona es noticia porque está haciendo algo que, según sus mandatos y según su código ético, es un asesinato y es una barbaridad.
Gabriel Ariza, director de Infovaticana. Muchísimas gracias por estar en la redacción abierta. Muchas gracias, don Javier. Encantado de estar aquí. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta está con nosotros Roberto Hernández Granda. Vamos a tratar con él algunos asuntos de actualidad. Por ejemplo, la polémica que ha suscitado el anuncio por parte de Vox de el derecho a portar armas. Lo vamos a ver enseguida, a la vuelta de la publicidad. No se vayan. Seguimos en la reacción abierta, 8 menos 20 de la tarde. Roberto Hernández Granda se incorpora. Hola. Muy bienvenido. Gracias. Justo en el momento en el que vamos a, yo creo que tratar el tema más polémico del día, esa propuesta de Vox de modificar el Código Penal, el legítimo derecho a la defensa y el derecho a portar armas. Yo creo que esto no es una medida, no es una demanda social entre los españoles, ni siquiera diría en el espectro del votante objetivo de Vox. Le ha costado trabajo explicar esta medida porque esta mañana hemos visto como todos los medios de comunicación lo publicaban como primera noticia del día, en portadas. Ha sido el tema nuclear en las distintas tertulias. Emulando a Pablo Iglesias, te diría que ha ocupado la centralidad del espacio político. La centralidad no es el centro entre la izquierda y la derecha, sino que sea el asunto nuclear del que se hable hoy, no solo las tertulias, sino todos los partidos políticos hablando de esta medida del derecho a portar armas. ¿Tú cómo ves todo esto, Roberto? Ya que hablas de Pablo Iglesias, fue Pablo Iglesias el que dijo que el derecho a portar armas era una de las bases de la democracia. Correcto. Y se refería a los pioneros americanos. España creo que es un país bastante distinto históricamente y en el contexto actual a Estados Unidos desde su propia fundación. Por lo tanto, no hay que hacer caso a Pablo Iglesias y a Abascal pues, con matices, porque yo lo que creo es que hay que concretar un poco esta medida. Si se refiere un poco a la doctrina del castillo, donde tu casa es tu castillo, tu hogar, y revisar tal vez el concepto de legítima defensa, explicar a la gente que no se trata de ir por los supermercados y por la Gran Vía con escopetas y disparando, porque España es un país muy cainita, muy visceral, y si la gente estuviera armada por la calle sin ningún tipo de control, pues en un partido, un Madrid Atlético, en un bar, podría haber 25 muertos fácilmente por un penalti pitado. Entonces, claro, hay que concretar, no quedarse solamente en lo de las armas. Ahí Vox tiene que matizar un poco su propuesta, no solamente lanzar el globo sonda y ya está. Si se refiere a la legítima defensa dentro del hogar, si se refiere a los cazadores, si se refiere a pasar algún tipo de examen psicológico previo a la licencia de armas, hay muchos matices. De todas formas, yo dentro de casa sí que creo que las personas están desprotegidas la mayor parte de las veces. Es decir, que alguien traspase la propiedad privada. No sé si el derecho a portar armas es una de las bases de la democracia, como decía Pablo Iglesias, pero la propiedad privada sí, que es una de las bases de la democracia. Por lo tanto, si traspasan de tu propiedad, si entran en tu casa con intenciones que no van a pedir el aguinaldo de Navidad, es importante tener una capacidad de respuesta adecuada y no decir, ah, bueno, es que él iba con un cuchillo, entonces yo saqué una pistola y ahora me voy a comer 20 años de cárcel. Yo siempre pienso que prefiero dar explicaciones en un estrado que en la extrema unción. Prefiero dar ante un juez que ante un cura, si esto ya... O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Se ha entendido perfectamente, Vale. Roberto. Vamos a ver el tuit de Santiago Abascal explicando, el tuit no, las declaraciones que realizaba un medio de comunicación, el líder de Vox, a propósito del derecho a portar armas. Armas.es es la página web. En Vox creemos que hay que ampliar el concepto de legítima defensa para que no se produzcan situaciones tan injustas como en la que vivió ese anciano de Tenerife que fue condenado por disparar a un asaltante que entró en su casa y agredió y torturó a su esposa. Bueno, recientemente, Roberto, también un policía local, ya está retirado, en Sevilla, sufría el asalto por parte de 4 o 5 delincuentes con armas. En un momento dado incluso llegaron a abrir fuego contra él y en su casa estaba se defendió. Se defendió, estaba su mujer, estaban sus hijos y él cogió su arma reglamentaria, con lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, defender a nuestra familia cuando te están disparando, y le piden, la justicia le está pidiendo 20 años de cárcel a él y a los asaltantes 3 y 4. Es algo, de verdad, que nadie se explica en su sano sano juicio. juicio. Creo que hay una indefensión del ciudadano y, de hecho, lo hablaba con Samuel Vázquez, que es el coordinador de la plataforma Una Policía para el Siglo XXI, que estuvo aquí en esta casa, en el Gata al Agua, explicando precisamente lo de la doctrina del castillo.
Y es que, claro, el ciudadano no puede estar indefenso dentro de su propio hogar. No puede pararse a pensar cuál es la proporcionalidad de la respuesta cuando está tu familia en casa, cuando te sientes violentado y agredido, cuando tu instinto de supervivencia, el más atávico, es defenderte con toda la contundencia de la que seas capaz, porque estás dentro de tu casa, porque te sientes en un peligro mortal. Entonces, asaltantes que están en superioridad numérica, que ignoran las intenciones, que no han pedido permiso para traspasar tu puerta. Yo quiero creer que Vox se refiere a estas medidas y no a estar como en Texas, cada uno con un revólver. Creo que se ha entendido mal y creo que Vox debería concretar y matizar. Sí, es verdad que no tiene nada que ver, afortunadamente para nosotros, la sociedad española con la sociedad norteamericana. Todo esto tiene sentido en un país que se ha construido, repoblándolo de este a oeste, un país en el que en estados como el de Texas, un siglo, tú tenías tu casa y la comisaría más cerca, la policía tardaba 1 hora en llegar a tu casa. Entonces ahí, en ese tipo de sociedades, tiene sentido que cada ciudadano tenga el derecho a portar arma y que en su casa uno se pueda defender ante un hipotético asalto. Otra cosa es hablar de quién ostenta el monopolio de la violencia. La policía, aunque esto sí es compatible con el derecho a portar armas, el que la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan efectivamente el monopolio de la violencia en un Estado de Derecho, también puede ser compatible con que los ciudadanos tengan armas en su casa para defenderse. Esto, como tú dices, habría que concretarlo mucho y bien, porque así hoy, suelto por la mañana, cuando ha aparecido en todos los medios de comunicación, pues sale muy difuso, se habla de pistolas, entonces la gente pues ya se empieza a imaginar que todos vamos a ir por la calle con un revólver, y el problema es y eso que desde luego que no sería el mundo más feliz. A base de tweet, a golpe de retweet, la gente se queda con el titular y no con el fondo de la cuestión y aprovechan para atacar a Vox, o sea, todo vale. Entonces, bueno, creo que es mala idea también hacer política a base de tweets, hay que concretar más, hay que explicarle a la gente su propuesta y bueno, pero claro, además España es un país muy de prejuicios y de clichés. Es como las armas, la caza, pues esto es de derechas, los toros también, la cultura de izquierdas. Y el derecho a portar armas, pues también estos son medidas fascistas. O sea, la gente se queda mucho solamente con ideas preconcebidas. No entran en... No. Como hay tanta falta de cultura tan grande, pues eso, el cine pues es de izquierdas. La caza, nada, estos son de los señoritos andaluces. Están siempre como en compartimentos estanco-ideológicos. Entonces, no, hay que explicar un poco más que la propiedad privada y la defensa de la propiedad privada no es ni derechas ni izquierdas, es algo de la propia... que te sale dentro. Por la tarde, horas después del revuelo causado en la cuenta oficial de Twitter de Vox, publicaba lo siguiente a propósito de esta noticia del derecho a portar armas. Publica el partido de Santiago Abascal, ojo a las fake news, y luego añade, en ningún momento planteamos que los españoles puedan ir armados por la calle, como ha dicho Javier Maroto, ni apostamos por la venta libre de armas, como ha dicho algún titular de periódico. El siguiente tuit, si este comunicado a través de las redes sociales, es verdad lo que apunta Roberto, que Vox ha encontrado en las redes sociales su medio para comunicarse no solo con sus simpatizantes, sino para difundir sus mensajes al resto de medios de comunicación y al resto de ciudadanos. Añade Vox, nosotros no queremos que se vendan armas de fuego en los supermercados. Queremos un derecho efectivo a la autodefensa que no implique que si te defiendes de un atracador violento acabes procesado por homicidio. Es puro sentido común. La verdad que a mí esta parte sí me parece totalmente más de acuerdo, sentido común. Las armas, vamos, yo estaría en contra de que el acceso a las armas fuese fácil. No puede ser que cualquiera tenga el acceso a un arma. Luego ocurre lo que ocurre, como sucede en tantos casos que hemos visto en Estados Unidos, cuando un chaval de 16, 17, 18 años se presenta en un colegio y empieza a abrir fuego contra la multitud. Que lo de los supermercados es sentido común, no vas a decir, dame 6 yogures y una Glock. No, o sea, es un poco lo que matizaba Vox en el tuit de la defensa dentro del hogar, otra vez repito, la doctrina del castillo, en el que tu casa es un territorio cuasi sagrado. Entonces tú, si traspasas sin invitación, tú asumes las consecuencias de lo que ocurre. Y sobre todo si traspasas esa propiedad armado, porque otra cosa es que te equivoques de casa. Oye, está en hora del vecino y que te peguen un tiro, hombre. No, que traspases con unas intenciones, que vayas armado, que vayas... ¿Entiendes? Roberto, la medida en sí, más allá de que se pueda explicar mejor o peor, ¿tú crees que esto en plena pre-campaña, que yo creo que ya estamos en campaña, aunque oficialmente comience el Viernes de Dolores, pero no hace falta más que mirar los titulares de los periódicos, que el 80% de las cosas que se publican es propaganda política sí o sí,
y el resto de partidos que ya están con los nombramientos de cara a ese 28 de abril, elecciones generales. Digo, ¿esta medida te parece que va a suscitar entusiasmo y voto entre el perfil, entre el espectro, yo creo que el público objetivo que podría decantarse por Vox el 28 de abril? ¿Es una medida que tú crees que la gente estaba demandando? Lo que va a suscitar es un debate innecesario, yo creo, y que la gente se imagine que Vox es como si fuera el Tea Party americano, o la Asociación del Rifle, o Charlton Heston empuñando el fusil. Claro, es que no podemos imaginar a España como Estados Unidos, y a Vox no le interesa, yo creo, entrar en ese debate ahora. Es verdad que es un debate necesario, pero tal vez no de la urgencia cuando hay una campaña electoral que no es pre-campaña, ya todo el mundo está en campaña, y tan polarizada y con los ánimos tan exaltados como están ahora mismo, que cualquier cosa la van a utilizar para meter la puntilla ahí, para decir, ¿sabes?, para hacerte daño con cualquier cosa que propongas, en cualquier partido. La pregunta de dónde está la izquierda la hemos lanzado en este programa en muchas ocasiones para referirnos a Podemos, también al Partido Socialista. Algo más o menos así venía a decir ayer Alfonso Guerra, el que fuese vicepresidente del gobierno con Felipe González. El señor Guerra siempre, bueno, es sevillano como un servidor. La verdad que hay que reconocer que tiene siempre gracia, que usa muy bien la ironía, que tiene grandes giros, que siempre nos da muchas alegrías a los periodistas en el sentido de que facilita titulares. Esto decía ayer, después de defender a Susana Díaz, cómo no, esto es lo que decía sobre el PSOE y sobre la izquierda y la necesidad de recuperar el patriotismo. Que los progresistas se despojen de sus prejuicios y reclamen el patriotismo. Reclama una España de tolerancia y firmeza. Una nación que se ve amenazada por un grupo de salteadores que han visto una oportunidad durante la crisis para llevar a cabo sus fechorías. Alfonso Guerra ahí se estaba refiriendo, cómo no, al separatismo catalán. Dice que han aprovechado la crisis para cometer sus fechorías, para lanzar ese órdago, ese referéndum ilegal del 1 de octubre, la declaración posterior unilateral de independencia. Y claro, ¿dónde ha estado la izquierda todo este tiempo? El PSOE, es verdad, y hay que contarlo, que participó en la manifestación del 8 de octubre de Barcelona, multitudinaria manifestación, había gente de Ciudadanos, del PP, del PSOE, también de Vox, 1 millón de personas. Borrell trató de calmar ese movimiento, yo creo que una frase bastante desafortunada, comparando la gente que allí estaba en Barcelona pedía a Puigdemont a prisión, nadie estaba pidiendo la guillotina, nadie estaba pidiendo que entrase la Legión a matar absolutamente a nadie, estaba pidiendo que actuase la justicia y que en consecuencia por los hechos cometidos y la responsabilidad que tenía ese señor como presidente responsable y representante número 1 del Estado español en Cataluña, presidente de la Generalitat Catalana, pues que respondiese ante la justicia y que eso le propiciase una condena y años en la cárcel. Borrell dijo entonces que no seamos como las turbas romanas. A mí la verdad que esa frase me disgustó bastante, no me gustó en absoluto. Guerra desde entonces ha sido como el Pepito Grillo del PSOE, la verdad que la lucidez a algunos le viene siempre ya cuando no tienen ningún tipo de responsabilidad, cuando después de décadas en el Congreso de los Diputados que han sido, en fin, han estado ahí al calor del escaño tantos y tantos años, callados, pasando por alto los demás de Zapatero, ahora cuando ya no tiene absolutamente nada que jugarse, pues ahora le viene la lucidez. Lo que piensa de verdad. También le ha pasado esto a muchos ministros del PP, no solo a Guerra. Sí. ¿Dónde está la izquierda? Se preguntan. Pues mira, el pasado sábado en Madrid, pues la izquierda estaba manifestándose con Torra. La izquierda estaba manifestándose con un movimiento segregador y supremacista que en Europa solamente tendría los apoyos de la extrema derecha, básicamente. Y sin embargo aquí los restos moribundos del PCE y Podemos estaban manifestándose con un xenófobo y un supremacista como Torra. Esa es la izquierda que por desgracia sufrimos en este país. Estaban en primera fila pues con personajillos como Rufián, con Torra, estaba también Artur Mas y Podemos. O sea, ¿qué pintaba ahí Podemos? E Izquierda Unida, los comunistas y tal, con algo que viene de una profunda insolidaridad fiscal, que viene de una separación, de una exaltación del terruño, es decir, lo mío es mío y encima además vengo aquí, y encima que ha demostrado, ellos se paseaban parejas, yo veía parejas y grupos con lazos amarillos, con una indumentaria muy chillona que también da un poco de vergüenza ajena, pero nadie les decía nada. O sea, Madrid prácticamente les ignoró. Dejaron que se manifestaran
Y eso es algo que no pasa en Cataluña, es decir, uno de Ciudadanos, alguien de Vox, alguien del PP no puede ir a Vic, por ejemplo, a un acto sin que le insulten, sin que le tiren, sin que le intenten agredir. Aquí se manifestaron tranquilamente, se fueron a comer un bocadillo de calamares y una caña y la gente les ignoró, porque sí, porque Madrid es así, multicultural, están acostumbrados. Entonces, que la izquierda se sume a esto, a este movimiento supremacista, a este movimiento nacionalista, que ya digo, en Europa solo tendría el apoyo de grupos como la Liga Norte, o como la extrema derecha belga, o como el Frente Nacional de Francia, pues bueno, es bastante descorazonador, porque hay una mezcla entre hispanofobia y analfabetismo histórico, porque vamos, si Alcalá Zamora, si Juan Negrín o Azaña levantar la cabeza... Lo que escribió el propio Azaña después de la Guerra Civil, diciendo que sentía más cercanía hacia Franco que hacia los propios separatistas que habían apuñalado la Segunda República. Bueno, de hecho la Segunda República suspendió la autonomía de Cataluña, 34, detuvo a Lluís Companys. Por eso que se manifestaron el sábado con una bandera enorme de la tricolor de la Segunda República indica hasta qué punto esta gente está o sea, tiene nada, son espongiformes, no hay nada en la cabeza. Ver la bandera de la Segunda República en una manifestación del separatismo catalán es como ver, y lo estamos viendo todos los años, la bandera del Che Guevara, la foto del Che Guevara en una manifestación del orgullo gay. Sí, exactamente la misma. Que los llevaba a campos de concentración. Contradicción. Roberto, hablamos de dónde está la izquierda, del papel de Alfonso Guerra. La oportunidad tan grande que se le fue a Podemos de haber desde el principio enarbolado la bandera de España. Yo estoy convencido que si en mitad de la crisis, los años fuertes y duros de la crisis, en el 14, en el 15, si Podemos hubiera agarrado la bandera de España, ¿cuánto voto hubiera suscitado de verdad transversal? Claro. ¿Qué pasa? Que el señor Iglesias tenía el pecado de origen, el pecado original de haber estado en las Herrico Tabernas, con los señores de Ribatasuna, con los terroristas de la ETA, y en textos y artículos suyos en el que decía que le costaba trabajo pronunciar la palabra España, y que el himno de España era una pachanga cutre, fachosa. Entonces, claro, si ese es tu planteamiento, ¿cómo puedes aspirar a ser presidente de un país al que odia? No te gusta su nombre, no te gusta su bandera, no te gusta su historia. De verdad, si Podemos hubiera sido un partido transversal, hubiera luchado contra la corrupción del PP, del PSOE, los vicios del bipartidismo, de la casta, que sí que la hay. Yo ahí sí reconozco que Iglesias hacía y hace un diagnóstico, ya no lo hace, lo hacía, un diagnóstico certero y acertado. Ahora que no, porque él también es casta, pero claro, no pueden tener el apoyo en Cataluña de Ada Colau, de Pisarello, y habrá esa gente en las listas que sabemos quiénes son, que sabemos que están con el independentismo, que llevan en las listas a Pisarello, que intentaba agarrar la bandera de España para que no se pusiera en el balcón. Es decir, están abiertamente con esos. Sabemos lo que Pablo Iglesias dijo en las Herrico-Tabernas, que reconocía la astucia política de ETA a la hora de reinterpretar la Constitución del 78 y los fallos, es decir, unas cosas abominables. Entonces yo creo que el primero que se dio cuenta ahí, pese a todo lo que lo podemos criticar, es Íñigo Errejón, que se salió y aparte empezó a reivindicar él un poco la nación, empezó a desligarse de Venezuela. Aunque sea de una manera estratégica, aunque tampoco lo hiciese por convicción, por pura estrategia, ¿verdad? Por puro hacer cálculos políticos, claro. Él reniega ahora de Venezuela, pero sabemos que a él le encanta el difunto Chávez y le gusta mucho Maduro y tal, pero ahora pues piensa, pues es que no voy ahora a decir lo de las 3 comidas otra vez y tal, y ahora está intentando reivindicar un poco la nación otra vez, pero bueno, los que los conocemos un poco ya de antes no nos la dan. Pues en Cataluña, Quim Torra se ha negado a retirar el lazo amarillo de la Generalidad de Cataluña. La petición, ayer acababa el ultimátum que la Junta Electoral Central le daba al presidente catalán, pues ha hecho oídos sordos y se niega a quitar esa ofensa hacia el Estado español. Vamos a escuchar a Torra esta mañana. Jo no prohibiré mai res. Jo estic a favor de la llibertat d'expressió i de més llibertat d'expressió i de més democràcia. Per tant, a mi sempre em trobarà en aquí i jo no m'amago de res. Jo he pres les decisions que crec que he hagut de prendre. Li he dit, m'he llegit la resolució i l'he contestada, senyora Arrimadas, i no m'he amagat absolutament de res. Dime. Yo no prohibiré más red. Seguimos en la redacción abierta de la tarde. Roberto, ¿qué te ha parecido lo de Torra? Bueno, yo creo que es insostenible y no se puede consentir que este señor esté en un desafío constante al Estado, a un Estado que ve débil y que lo único que ha respondido bien ha sido la judicatura y el funcionariado. Es decir, que está por encima de la clase política los funcionarios de este país, y el juez Marchena es el que está realmente haciendo las cosas bien y no los políticos que no los merecen. Roberto Hernández Granda, muchísimas gracias por estar un día más en la redacción abierta. Nosotros nos marchamos, volvemos mañana
a las 6 de la tarde en la redacción abierta. Rafa Núñez Huesca lo hará por la mañana a las 12:30. Ahora les dejamos con Pulso Económico. Xavier Horcajo, luego informativos con Alba Vila y El Gato al Agua con José Javier Esparza. Hasta mañana.